Bienvenidos a la clase correspondiente al domingo 28 de marzo de 2021, eje contexto comunicativo correspondiente a licenciatura en educación física, grupo 60 de la región de Urabá, Carepa, sede de Carepa. Entonces, les doy la bienvenida. Ya tuvimos, como acostumbramos, la oportunidad de saludarnos, de mirar cómo está cada uno. Y siendo las 7:14, vamos a comenzar. Eh, Buenos días, entonces vamos a leer la agenda correspondiente al día de hoy. Buenos días. Adelante, ¿quién va a hacer la lectura? Buenos días para todos nuevamente. Agenda. Primer punto, autoevaluación, oraciones e inferencias. Segundo punto, relaciones sexuales, conectores y diéticos, Deícticos. deíticos, eso. Tercer punto, foro sincrónico, asuntos y cuestiones de la comunicación. Cuarto, informe de lectura. Cinco, preparación, trabajo parcial. Bueno, ahí tenemos, muchas gracias, Marcelo. Ahí tenemos 5 puntos que Buenos son días, los que profe. son los que hoy propongo. Entonces, lo que tengo en mente es que el punto 1 y el punto 2 lo hagamos durante el primer bloque. Recuerden que los domingos acostumbramos trabajar de 7 hasta las 9 pasaditas y darnos un descanso a esa hora. Y una vez regresemos, trabajamos hasta 11:30, ¿sí? Ojalá pues sea temprano para que podamos hacer nuestro trabajo independiente. Entonces aspiro que en el segundo bloque hagamos el foro sincrónico de asuntos y cuestiones y que hablemos de dos actividades próximas. Uno que tiene que ver con unos informes de lectura. Voy a explicar un método para hacer informes de lectura y vamos a preparar el trabajo parcial. Voy a indicarles de qué se trata para que lo tengan listo para el fin de semana, el próximo fin de semana que nos vamos a encontrar, que es el fin de semana que corresponde al 10 y 11 de abril. ¿Alguna duda, algún comentario sobre la agenda? ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, em, Profe, perdón, disculpe. señor, sí. Sí, Juan Me acabo, José. José, sí. me acabo de conectar porque la tienda donde me conecto estaba cerrada, entonces, Y buenos para días. ver si me resumía un poquito lo que será el día de hoy. Sí, está aquí en la pantalla, mírenlo acá. Lo puedes ver y lo puedes leer allí. ¿Lo estás viendo? Sí, señor. Vamos a hacer la autoevaluación de los talleres de oraciones e inferencias. Vamos a hablar de relaciones textuales, conectores y deícticos, que es un tema nuevo y el del cual vamos a dejar talleres. Esos dos los dije que los voy a hacer en el primer bloque o la primera parte del día de hoy. Vamos a descansar al desayuno, a la media mañana, bueno, a tomarnos un descanso y después regresamos a un segundo bloque donde hacemos foro o el foro sincrónico, un foro donde todos debemos participar sobre asuntos y cuestiones de la comunicación. Estos son unos videoclips que hemos venido viendo e informes de lectura. Voy a hablar sobre cómo se hace cómo proponemos hacer el informe de lectura. Este es un informe de lectura. Yo ayer hablaba con Ramiro, que nos quedamos conversando después de la clase y que cuando yo tomo un texto, la idea es que sea una experiencia de lectura, ¿cierto? Aquí vamos a hablar del método de cómo uno puede registrar sus lecturas. Entonces, digamos que ese tema le va a complementar a uno que Ramiro ayer me pidió que le orientara. Entonces, le orienté ese tema que aquí no lo particularizamos. Yo se lo orienté a él el de experiencia de lectura, pero acá vamos a hablar también de informes de lectura y vamos a hablar de la preparación del trabajo parcial. Con mucho gusto, José, te repito pues la agenda. Buenos días entonces, José Adonai. Buenos días, profe, muchas gracias. Bueno, vamos entonces a tener listos nuestros talleres de oraciones y de inferencias. Dayana, ¿alguna duda sobre la agenda? No sé si Dayana tiene dificultad con el sonido. Bueno, Dayana, te estoy preguntando que si tienes alguna duda con esta agenda, ¿sí? Se lo No, pregunto profe. porque, bueno, y en el caso de el otro compañero que yo le estaba diciendo, pues que hay que ponerse al día, Ediel, ¿alguna duda? ¿Comentario sobre esta agenda? ¿Está clara para usted? Sí, profe.
Pregunta, ¿tiene las oraciones y las inferencias para que comencemos con usted los talleres? Profe, no, eso, o sea, yo estoy apenas organizando lo del primer taller. Pero vea, ¿cuál es la recomendación para usted y para quienes tengan esta situación? Y que ayer se lo decía a quienes se quedaron conmigo en asesoría. Listo, usted está atrasado de la primera y la segunda sesión, pero usted no puede dejar de hacer las actividades de cada clase porque eso se le acumula. ¿Cuál es la recomendación? Que ayer haya hecho con todos los compañeros el tema del taller, del ensayo, y que hoy tenga las oraciones, porque si no, se sigue atrasando, sigue incumpliendo, y va a llegar un momento donde no podemos hacer plan de mejora. Bueno, De hecho, casi que les estoy diciendo, pues, entre líneas a usted y a Dayana, que esa presentación personal y que ese primer comentario, ya el plazo se venció. Entonces, el llamado es como que por favor, pónganse al día primero que todo. Que lo otro que esté por allí, podemos mirarlo, pero por ejemplo, mire lo que está pasando, ya la presentación y el comentario ya se está pasando, y entonces como es la presentación personal y se llama conducta de entrada, ¿cómo vamos a hacer una conducta de entrada cuando ya estamos en la mitad del curso? Pues no tiene del todo pues como la coherencia. Entonces, mi recomendación es que no se queden haciendo las otras actividades, sino que para cada clase traigan la actividad, así estén atrasados en otras. Entonces, en este caso, de pronto vamos a quedar atrasados con lo de ayer, cosa que me parece que no, porque entonces no vas a poder participar en la clase, Eddie. Entonces me estás diciendo que no tienes los talleres. yo hice vuelo de los videos, miré los videos y saqué, pues, Bueno, pero eso, listo, eso está bien, eso es para la segunda parte de hoy, para el foro. Entonces, tenés que estar en la segunda parte participando. Pero en este momento me preocupa mucho que no tengan los talleres. ¿Qué pueden hacer Dayana y puede hacer Edier y quienes no tengan los talleres? Estar muy atentos a la clase y tomar nota de la clase, para que la autoevaluación comience a hacérsela a ustedes desde 4, desde una nota más bajita, bueno, ¿cierto? profe, bueno, Porque la idea es que, ahora, yo decía ayer en la reflexión, estamos en unos cursos de modalidad concentrado. Entonces, un compromiso que ustedes asumieron cuando se matricularon. Yo sé que hay inconvenientes, yo sé que está pasando algo pues en todo el mundo, lo de la pandemia, y entonces, pero eso no se nos puede convertir en un motivo para que no saquemos adelante ni las clases, ni el curso, ni mucho menos el proyecto de vida personal de cada quien. Entonces, el llamado es ese, el llamado es, y lo estoy haciendo en esta cuarta sesión, porque el curso también tiene una característica, y es que como es aprender haciendo, como es tipo taller, la mayoría de actividades, como yo no pregunto de memoria, entonces hay actividades que yo no puedo decirle a usted, mire, como usted no la hizo el domingo 28 de marzo, hágala el domingo 11 de abril, porque yo no le puedo reunir otra vez todos los compañeros a hacer la misma actividad, porque son socializadas. bueno, Entonces tiene esa particularidad, que entonces cuando uno se deja coger ya ventaja, ya hay situaciones que no se pueden como que no es lo mismo. Entonces ya al pasarla a hacer escrito, a hacer tipo exámenes, me parece a mí que uno no puede pues como hacerlo en una sola sesión o con otra modalidad, ¿cierto? Como yo decirle a usted, venga, yo le hago un examen con los talleres, para eso no está diseñado. Sin embargo, pues me tienen a mí para ayudarles. De hecho, mire que hoy gran parte, al menos estos primeros 20 minutos, casi que así ayer la reflexión fue con un tema de cumplir, hoy casi que el tema ha sido porque sí me levanté como preocupado por quienes ya están quedados con las actividades, ¿cierto? A mí me preocupa mucho lo que pasa con ustedes. Entonces, aquí me tienen pendiente. Bien. Pero entonces se entiende la agenda. Entonces, recomendación, hagan el seguimiento con todos los compañeros. No van a tener cómo participar porque no tienen los talleres, pero si por ejemplo los tienen y les dio dificultad, si los tienen, no importa que ustedes digan que está bien desarrollado o mal desarrollado, eso es lo que vamos a hacer. Bueno, pero entonces pero entonces lo que pregunté es si se entiende. Dayana dice que sí, o sea, se enteró de la agenda, la entiende, sabe qué vamos a hacer. Lo mismo Edir. ¿Alguien más que quiera hacer alguna aclaración sobre la agenda? ¿No? ¿Está bien? Muy bien. Entonces vamos a comenzar. ¿Quién quiere comenzar con los talleres? Mientras que la persona que va a comenzar toma la decisión, necesitamos otro lector. Si es Marcela, bien, lo vuelve a hacer. Si no, otra persona, no hay problema. Quien lo quiera hacer rápidamente, tomen la decisión de hacer esta lectura, que es una lectura rápida, porque ya, Marcela, muy bien, Marcela. Rápidamente, esto lo explicamos ayer.
pero entonces vamos a volverlo a leer. A ver, adelante, Marcela. Autoevaluación, talleres y aplicaciones. 1. Verificar las mejoras de acuerdo con la explicación y la socialización de clase. 2. Autoevaluarse, señalando las oportunidades de mejora y el ajuste que implementó. 3. Asignarse una calificación para cada punto y una calificación total. 4. Tomar imagen de las correcciones, mejoras con la calificación y disponerla en un archivo de Word. 5. Subir imagen a la carpeta de Dropbox dentro de los siguientes 3 días posteriores a la clase durante la cual tuvo lugar la autoevaluación. Muchas gracias, Marcela. De esto tengo que decir solo dos asuntos y tanto Naren, Andrés como Ramiro pudieron ver conmigo ayer. Miren, señal y oportunidades de mejora. Ayer nos metimos como a las 6:30 de la tarde, como a las 6 pasadas, a la carpeta de Dropbox, donde estaban subiendo los ensayos autoevaluados, y había 3 ya subidos. Uno que lo habían subido desde el 24, o sea, desde el miércoles, y no estaba calificado. Y si todavía está ese mismo, no tiene nota, entonces yo no le pongo nota, es como si tuviera un cero. Asunto que me preocupa. Había otro de esos talleres, de esos ensayos, que no tenía la calificación total, y entonces yo tengo pues todo el derecho y a no ponerle nota, o sea, que así lo haya subido, así haya puesto unos números, porque no tiene, mire, dice calificación total, ¿cierto? Usted debe sumar la calificación, ¿cierto? Calificación total. Y había otro otro que sí estaba calificado, creo. Entonces, tienen que tener cuidado con esto, ¿cierto? Pues por eso lo leemos, por eso lo ponemos en pantalla, ¿cierto? Entonces, que hagan, bueno, y el otro era que tenía una calificación, pero no tenía las oportunidades de mejora. Y recuerden que estamos haciendo autoevaluación. Solo tengo que decir en el día de hoy eso sobre esta instrucción. Sin embargo, vuelvo y abro el espacio. ¿Hay alguna duda? Algo que se dificulte frente a la autoevaluación, lo aclaramos. Es nuestra segunda y tercera autoevaluación la que vamos a hacer hoy. Para muchos es la primera vez que se hace una autoevaluación, entonces no tengo problema en volver a explicar y en hacer lo que estoy haciendo en este momento, de detenerme a escuchar, a que no pasemos de largo, pues ya lo leímos ayer le determinamos casi media hora a explicarlo, recuerdan ustedes, pero hoy, que es la segunda oportunidad que vamos a hacer la autoevaluación, puedo volver a explicar si hay algo que no está claro. Marcela, ¿está claro? Claro, profe, claro. ¿Sí? Bueno, ustedes recuerden, ¿qué vi ayer sin que fuera mi propósito? Porque estábamos explorando las carpetas. Naren Andrés, ¿estás por allí? Y Ricardo. Sí, profesor. Venga, no Buenos días. digamos nombres ni nada, pero es cierto que ayer vimos lo que estoy diciendo. Sí, ayer estábamos analizando las carpetas y, por ejemplo, la del compañero Cristian era la que ya estaba subida. Eso. Profe, Dije que sin nombres, pero bueno. Sí, yo o sea, creo que ya la Pero reemplazó. él Lo ya que la pasa es que corrigió. eso, pero bueno, en general, sin decir los nombres. Naren, profe, ¿qué vimos? Que había un trabajo de esos, no recuerdo de quién, ni voy a decir de quién, pues así me acordara, y no tenía autoevaluación. Estaba sí, profe, subido porque, ahí y tenía una nota. Cristian, tranquilo, que yo sé que usted la subió el 24 de marzo y yo le coloqué una anotación ahí y usted seguro la subió otra vez por la noche ya autoevaluada. ya lo borré. Exacto, bueno, pero entonces hablando en general y para hacer la corrección, miren, subieron, ahora, otra cosa, no por subir primero va a tener más nota. A veces suben ustedes o primero por cumplir y están haciendo su autoevaluación. Entonces, Naren, había una, bueno, listo, la de Cristian era por eso, pero había otras dos, una que no tenía la sumatoria de la nota, ¿cierto? Y había otra, Naren, recuerdas que no tenía estaba limpia, tenía nomás los números. Entonces, ¿dónde está la autoevaluación? Entonces, mi llamado es a que hagamos bien las cosas. Ayer decía Marcela en el balance de la clase, aprendí que uno tiene que leer bien, aprendí que uno tiene que hacerse entender y que tiene que, cuando no entiende, preguntar, ¿cierto? Cuando y leer bien y hacer bien las cosas. Es así, Marcela, ¿cierto? Sí. Entonces, mi llamado es ese. Y sí, yo perfectamente, pues, vea, no puso la nota, sale. Generalmente yo termino haciéndoles la apreciación y haciendo lo que estoy haciendo aquí, porque esa es mi labor, acompañarlos, enseñarles, decirles, compartir con ustedes. Bien, acuérdense, no estoy bravo, no estoy echando cantaleta, nada personal con nadie, no. Profe, una preguntita. Señor Cristian, diga.
Sino que, bueno, yo sí califiqué, pero solamente ahora que usted lo menciona, no puse nota total. Ya no podemos corregir eso y ponerle nota Debería, total. déjelo así, ya quedamos, pero no, porque el plazo era hasta ayer, hasta las... o sea, eso es otro asunto. Todo lo que entró ayer hasta el plazo, hasta ese plazo es. Lo que entre después, si usted pone a corregir, a seguirle poniendo eh, más correcciones a su ensayo, entonces ya se salió del plazo. Entonces, ¿qué aparece? Por fuera de, déjelo ya como está. Vamos a ver qué pasa si no totalizó. Vamos a ver qué pasa. Estoy diciendo aquí, miren, entonces tenemos que poner cuidado. Ayer, para que terminemos, Naren, Andrés, llegamos a una conclusión también. ¿Cuál fue, Andrés? Frente a cuando uno no hace las cosas a tiempo o no las hace en el momento que es o no las hace como son. ¿Qué es lo que ocurre ahí? De que a veces los errores se pagan con sangre, con plata, Tiempo. con la vida, cosas así. Aquí no es ni Entonces, la vida ni es sangre, pero es nota, ¿sí o no? señor, Estamos que habría que aprendiendo. tener mucho más cuidado. Y a mí a veces me da como dolor, muchachos. Digo, uy, qué raquera, hombre, cómo trabaja Cristian, vea cómo participa, él se esfuerza. Pero tenemos que aprender que en la vida no solamente es suficiente las ganas, sí, claro, es muy importante, la actitud, haber hecho bien. Es más, ustedes tienen que vivir en carne propia lo que todos hemos vivido, al menos yo lo viví. Trabajar todo un mes para un proyecto, y el último día, por un error pequeñito, borro toda la información y no lo puedo entregar. Por un error pequeñito, entrego a la hora que no es, entonces ya no vale. ¿Cierto? Hay una anécdota también que yo cuento con frecuencia, y es que aquí el noticiero que ustedes ven en Teleantioquia, que vemos durante los primeros 20 años de Teleantioquia, que tiene 35 años, durante esos primeros 20 años, el informativo era un alquiler, era de una cooperativa de periodistas que se llamaba Coopercol. Y ellos eran pues muy buenos, un noticiero muy bueno, los principales periodistas de acá de Antioquia, pero fuera de ser buenos y ser muy buenos periodistas y tener muy buenos contenidos, ellos tenían que licitar, o sea, tenían que presentarse creo que cada 2 años a renovar ese contrato. Y resulta que por allá en el año 18, el año 20, ya casi ajustar 20 años de estar ahí haciendo se llamaba el informativo de Antioquia, ellos hicieron la propuesta, lo trabajaron y trabajaron casi 6 meses. Digo ellos, yo los conozco porque yo pues integré una de las juntas directivas de uno de los gremios de acá de Antioquia, y resulta que el señor mensajero de ellos había que depositar, ¿sí?, en la gobernación de Antioquia, en una urna, como se hacen las licitaciones públicas, la propuesta. Y se cerraba un día, una fecha, a las 4 de la tarde. Y el señor mensajero llegó a las 4 de la tarde con 30 segundos y no pudo depositar la propuesta. Él no podía decir, lo que pasa es que yo vivo muy lejos, no, lo que pasa es que hoy estaba lloviendo, no, lo que pasa es que como hoy era un día congestionado, no, porque esa propuesta la hicieron también con el tiempo suficiente, como un mes antes, hicieron la convocatoria, pues, y todo el mundo sabía el pliego. Entonces, lo que quiero decir aquí, por ejemplo, Naren, ahí con qué pagamos, ahí con qué se pagó el error, la omisión, la situación, Creo que con una nota. con plata. Ah, lo del ejemplo, señor, con plata. ¿Sabe qué les pasó? Perdieron la licitación. ¿Y sabe qué pasó a los 8 meses siguientes? Se quebró esa cooperativa. Lo de Porque esa cooperativa era o sea, ahí hay un error y es que pusieron los huevos en una misma canasta, ¿cierto? Ellos solamente funcionaban con lo que era el informativo porque era muy bueno y daba bastante dinero, era un buen rendimiento. Era un error de administración también tener una sola línea de trabajo. Entonces, y entonces se quebró esa cooperativa. Yo asistí también a la liquidación de la cooperativa porque era socio a través de otra entidad que se llama el Círculo de Periodistas de Antioquia. Entonces, miren, ese tipo de situaciones suenan muy trágicas, pero eso pasa. Entonces, por favor, eso es lo que quiero que aquí, además del contexto comunicativo, formemos para nuestra vida profesional. De ese tipo de situaciones, sí, es que yo lo hice y lo tengo en mi computador, profesor. Es que entonces el profesor aquí en la universidad de buena gente se lo recibe por fuera de la fecha, ¿cierto? Y uno dice, uy, sí, pero, a veces yo digo con dolor, pero digo no, porque estamos educando, estamos formando, porque después usted llega al mundo laboral, llega a la parte real, al mundo real, y se estrella, por decirlo así, con situaciones como la que acabo de poner. ¿Sí? ¿Cómo les parece el ejemplo que puse? O sea, por 30 segundos no le recibieron y perdieron la licitación. Y eran los únicos, así que los únicos. ¿Cómo les parece, Edier? Muy tenaz, profe.
Eso Sí, duele, pero esa es la realidad de la vida. Nosotros tenemos que aprender a ser eficiente en todo lugar. exacto, exacto. Y en todo momento. Y como estamos formando profesionales, en mis manos está el granito de arena que yo ponga para determinar en mi clase, como este es el caso, este tipo de reflexiones, ¿cierto? Entonces, entiéndame, yo le decía ayer a María Andrés, hombre, me da como duro decirte que no. Y ya le dije al que no. Entonces a los compañeros les estoy dando la reflexión, a usted y a Dayana sobre todo, vea, pilas, pilas. ¿Por qué? Porque hay un momento donde me toca decir que no. Ya a Naren le dije ayer de un asunto que él tiene, que no. Y le expliqué y todo el asunto, y él me entendió, yo me hice entender, ¿cierto? Lo último que me dijo es, hombre, mire a ver si de pronto el corazón se ablanda, no sé qué, pero miren, es lo que está, la reflexión que estamos complementando hoy. Entonces, por favor, entonces, Cristiana, ahí vamos a ver su trabajo, qué pasó con él, esperemos a ver. Por el momento, entonces, mire para adelante, Cristian, y recuerde, por eso volvemos a poner, miren, yo hubiera dicho, ayer presenté las pautas de autoevaluación, acuérdense cómo son o revísenlas, aquí se las pongo nuevamente. Entonces, por el momento es, haga bien las cosas, mire, mírelo bien, bien. Sigamos adelante entonces. ¿Quién quiere comenzar con los talleres? Vamos a tomar cada taller y vamos a leer. Quiero que la mayoría participe, que no me toque sacar al tablero. ¿Qué es lo que es sacar al tablero, Cristian? Lo que yo llamo De sacar que al tablero. usted llame, que usted tenga que Y la llamar. idea es que no llamemos. ¿Sí? Bueno, ¿quién quiere comenzar con los talleres? Vamos a comenzar con el taller de oraciones. Entonces, Yo, mientras toman esa, entonces, Elber, mientras ya usted Voy, tomó la voy a decisión, poner el nombre ahí. listo, entonces necesitamos que haya varios que lean. Entonces, mientras tomamos esa importante decisión, recuerden, la estructura básica de una oración, Dayana, Edier, que de pronto no estuvieron completos ayer en la clase, todo el tiempo, sujeto, verbo, predicado, complemento, eso lo aprendimos en el bachillerato. La idea es las frases o oraciones tienen un orden de secuencia y sentido para facilitar su comprensión. ¿Sí? Yo ya hablé en la primera clase en la clase donde introduje el tema del ensayo, de varios elementos. aló, Hablé, sí, adelante, ¿quién va a hablar? ¿por qué? Bueno, cierra el micrófono quien lo tiene abierto. Ah, bueno. Elber, ¿tienes abierto el micrófono, Elber? Mientras termino, cierra el micrófono. Elber, tienes abierto el micrófono. Bueno, entonces estoy diciendo acá, siempre yo me cuido, pues, o tengo el cuidado de repasar, miren. Ahora, en la primera clase, Marcela, en esa clase yo hablé del sintagma, ¿sí? Del fonema, del sintagma y de la oración. ¿Sí lo recuerdas, Marcela? ¿Sí lo recuerdan? A ver, ¿quién recuerda? Cristian, por de pronto. Yo hablé del fonema, el sintagma y la oración. Mm, no, profe, ahorita no. Oh, Qué pena Karen sin buscar. Andrés, Señor, fonema, sintagma y oración. Lo voy a recordar para todos, que veo que sí, no lo profe. recuerdan. El fonema es la unidad mínima de sonido. Entonces, fonema es la A con que se escribe Andrés. ¿Ya? A, ¿sí? Otro fonema es la E con que se escribe Edier. Fonema también es la D, ¿sí? Entonces son las letras que conocemos. Y el sintagma son las palabras. ¿Por qué lo menciono? En ese documento que sugerí sobre el tema, ahí mencionan la palabra sintagma. Entonces, cuando vean la palabra sintagma, no se enreden, ya es lo mismo que oración. Y un conjunto de sintagmas adecuadamente articulados o debidamente articulados, es decir, dispuestos, forman una oración. Entonces, el sujeto es un sintagma, el verbo es un sintagma y el predicado es un conjunto de sintagmas. Me estoy haciendo entender ahora sí, Marcela, que no hablaste porque seguro no había, pues no estaba claro. Ahora sí me hago entender, Marcela, y recuerda de qué estoy hablando. Profe, respecto a eso, aparecen en el documento dos tipos de sintagma, sintagma nominal y sintagma verbal. ¿Me podría explicar? Exacto, exacto. Entonces, nominal es cuando, ¿sí? De manera directa yo determino, asocio ese sujeto,
¿cierto? Y verbal es cuando ese sujeto, mediante una conexión, está ejecutando la misma acción. Y en el taller vamos a tener ejemplos de estos, ¿sí? Ahora hago la claridad, Ramiro. Yo lo que estoy haciendo es repasando un tema que ustedes vieron en séptimo y en décimo. Está en los programas de español de las instituciones educativas en toda Colombia. Listo, Ramiro, pero no tengo problema, pues. De hecho, lo que estoy haciendo aquí es repasando lo que ya dije ayer también, ¿no? Ramiro, ¿es claro? Sí, señor. Muy bien, muy bien. Entonces, 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 sujeto, quien realiza la acción. Animal, persona, ¿cierto? Lo tenemos nominal o lo tenemos verbal, ¿cierto? El verbo es la acción, o sea, lo que realiza. El predicado es la explicación, ¿sí? Los detalles, sí, detalla, determina, hace bien, dice en qué consiste esa acción. Y hay un complemento que no es lo mismo, sino como su nombre lo dice, lo complementa, lo refuerza, y es de lugar o de espacio, de tiempo, perdón, lugar, espacio o tiempo. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? El orden da secuencia y sentido para facilitar la comprensión. ¿Qué quiere decir esto? No separe el sujeto del verbo ni el predicado. Nosotros hablamos de cualquier manera. Entonces arrancamos con el predicado, ponemos el verbo después, o sea, desorganizamos. Para todo lo que escribimos. Sugerencia, comience por el sujeto, el verbo, el predicado. Vienen otros elementos que son los signos gramaticales, que los vamos a ver pues en este caso son oraciones que vamos a aplicar. Viene también otro tema que es la semántica, Ramiro, ¿cierto? La semántica, el sentido que le doy a la oración. Entonces aquí tenemos parte de la sintaxis, esto que estamos viendo acá, que es la estructuración, la semántica es el sentido y la gramática. ¿Es así o no es así, Ramiro? Que a esto es a lo que aplica el documento. Y habla también de la superestructura y la macroestructura, ¿cierto? ¿Cómo está hecho y qué quiero decir? ¿Es así, Ramiro? Sí, señor. Muy bien, bueno. Ramiro hace algo muy importante que me da pie también a aclararlo acá. Si ustedes no leen por fuera, o sea, por fuera es trabajo independiente, pues la explicación aquí es, claro, yo la hago, pero si ustedes lo hacen, se facilita mucho más y entre otras cosas, esa es la labor de ustedes. Y yo como profesor les propongo, les digo, miren, estas lecturas, incluso recuerdo que esta dije obligatorio, es una palabra que no me gusta, ¿sí? No puedo obligar a nadie, pero su labor, su obligación es leer. Y eso se llama trabajo independiente. Incluso si aquí fuéramos a hacer evaluaciones, perfectamente yo puedo poner el documento y venir y evaluar y hacerle 2 o 3 preguntas del documento. Saben ustedes que no es mi estilo. La forma de evaluar lo que estamos haciendo es los talleres. Pero también tiene usted otra oportunidad y es que es autoevaluación. Ahí usted se está enfrentando con usted mismo. O sea, yo confío en que qué van a hacer ustedes. Muy bien, Elber, vamos a comenzar con el taller de oraciones. Entonces vas a leer tus oraciones. Recuerden, no digan es que yo la hice, yo la copié, no sé cómo, no, la oración como es. Y ya después la evaluamos entre todos y vamos haciendo. Comienza, Elber, por favor. La primera oración dice, me da el sol en el jardín. ¿Cómo queda esa oración? Para todos, por favor. El sol me da en el jardín. ¿Por qué? Explique. Bueno, porque yo pues realmente yo cogí como explicado anteriormente, buscaba el sujeto. Entonces, como el sujeto es una persona o una cosa, entonces yo primero coloqué el sol. Sí, sí, ese es el sujeto. ¿Cuál es el verbo? Dar. Entonces, junté estas dos oraciones del No, me no, da. no es dar, es me da. Bueno, me da. Me da da. Sí, señor, da. Bueno, Entonces ahí coloqué eso y ya y el predicado es en el jardín. el predico en el jardín. Ramiro y compañeros, el sujeto nominal es el sol, ¿ya? ¿Sí? Y tiene un comple y tiene ahí una función que es verbal de acción, que es me da, ¿sí? Ahora, pero el sujeto no soy yo, ¿sí? El sujeto es el sol, que es ese astro, no es una persona, es un objeto, un elemento material que es a quien se le atribuye la acción, porque él es el que irradia los rayos, el calor, ¿cierto? Entonces, la primera es el sol me da en el jardín. ¿Alguien que tenga algo diferente o tenga dudas sobre esta oración? ¿No? Entonces, sigamos adelante. Bien. Ramiro, incluyendo, ¿está claro lo que expliqué? Que veo que estás escarretado con el documento. Sí, señor. Bueno, 2. Elber, los partidos de béisbol los detesto.
así igual lo coloqué en los partidos de béisbol, los detesto. ¿Por qué? ¿Cuál es el sujeto ahí? El Los sujeto, partidos. los Los partidos. partidos es el sujeto. No, No, entonces, ¿por qué lo colocó así? no, pues la verdad no. Bueno, otra opción, por favor. Pero, Ramiro. profe, Bueno, Oscar, Eyer, buenos días. ¿Cómo queda? buenos días. Profe, yo puse detesto los partidos de béisbol, Explíquenos por qué. porque en ese caso el sujeto sería yo. Pues no está conjugado sino en el verbo de una vez. Detesto, ¿quién? Yo, los partidos ¿Sí? de béisbol. Bueno, ¿cómo se llama ese tipo de sujeto? Eh, Ramiro, ayudemos. ¿Cómo se llama ese tipo de sujeto? Sujeto nominal. No es verbal. O sea, cuando lo nomina es cuando dice yo detesto los partidos de béisbol, pues aquí dice detesto. Es verbal, ¿cierto? Profe, Sí. una pregunta. Mira que está incorporado ahí la misma acción al sujeto, entonces está ahí. Digamos que está implícito, pues, pero está implícito dentro de la acción. ¿Quién detesta los partidos? Yo. Entonces está el sujeto y está la acción. Entonces es un sujeto verbal. ¿Estamos, Ramiro? Sí. Bueno, ¿quién más va a intervenir? Cristian, ¿qué Profe, claridad yo hay te iba a sobre decir algo. No sería, pues, porque igual como ahí está el los detesto, no dice detesto Sí, solamente. Pues en sí, este caso se podría eliminar, ¿sí? sí, ahí se puede eliminar por la explicación, ¿cierto? Ah, Ahí le listo. pusieron como esa cascarita. Bueno, en torno a lo que estamos diciendo, ¿es claro? Detesto los partidos de béisbol. Oscar, se llama un sujeto implícito, ¿sí? Y es un sujeto implícito y se llama un sujeto verbal, ¿cierto? Porque mire que a la vez que es sujeto está haciendo la acción de una vez, ¿sí? Tú lo explicaste, claro, y acertaste en la frase, pero la explicación así, digamos, a partir del documento, Ramiro pues me está diciendo y no lo está, por eso lo estoy preguntando a él, al menos él es el que ha expresado que juiciosamente hizo la lectura, entonces miren que ahí está explicado en el documento, ¿cierto? Ese tipo de sujeto. Entonces el 2 correcto es detesto los partidos de béisbol. Oscar, hace la tercera. No me sí, da señor. la gana, querido. Pues no es que me conteste así para que haga la tercera, sino que así dice la frase. Profe, No, la frase dice, no me da la gana, querido. sí, yo puse querido, no me da la gana. ¿Qué le agregaste a esa frase o qué? ¿Por qué decís querido, no me da la gana? Pues yo como que se puede decir que la agregué a un contexto, pues como de pronto una conversación, el Sí, esposo sí. con la esposa, ella le responde, no, querido, no me da la Pero ¿cómo gana. quedó la frase entonces? Descríbala. Querido, ¿qué sigue después de querido? No me da la gana. Pero venga, Profe, para que quede así como usted dice, Profe, sí, Marcela, querido, yo la puse ¿Cómo? ese querido con signos de exclamación, sí, coma, no me da la gana. muy bien. Ahorita discutimos esa parte, Marcela. Andrés, Yo lo puse con coma. bueno, Andrés también va a intervenir. Te escucho, Andrés. sí, profe, en la oración la tengo así como el compañero, pero con la coma, Eso. querido, Entonces, lo coma. más adecuado, Marcela, Oscar, Elber, Andrés y el resto de compañeros es, querido, coma, no me da la gana. De hecho, Oscar la hizo como si tuviera la coma, la entonó, pero no le puso la coma. Es querido, no me da la gana. Ahora, si yo pongo querido, no me da la gana, digamos la expresión, o sea, es como si le estuviera gritando, querido, no me da la gana. Puede ser, pero ahí hay algo que le puso de más Marcela. Recuerden, y les vuelvo y les digo, lean los documentos de apoyo, donde dice cómo se utilizan los signos gramaticales. Resulta que la exclamación y la pregunta, ustedes han visto que ese signo tiene debajo o encima un puntico. Ese punto también hace las veces de punto seguido. Entonces, no es correcto poner admiración y después la coma, porque ya tiene un punto seguido. Dice, querido, y arranca otra vez, no me da la gana. Entonces, ahí Oscar se debe quitar un poquito en ese punto porque no está completo del todo, un poco. Ya vamos a ver que este taller tiene 10 oraciones y vale 5, entonces cada puntico vale punto 5, cada una de las oraciones. Entonces, por ejemplo, en el caso de Oscar, yo me pondría punto 4, porque está bien, pero le falta esa coma. ¿Sí? En el caso de Andrés, está bien, se pone el punto 5. Elber no recuerdo qué dijo. Marcela,
se pitaría un punto, una décima, punto 5, póngase punto 4. ¿Por qué? Porque está bien la intención que usted tiene, pero le quiero dar a entender, me quiero hacer entender y quiero dejarle resaltado como corrección que no es correcto cuando uno pone signo de admiración y cierra y comienza otra vez con otro punto. No, ¿para qué lo va a poner? Sería repetir el punto. Lo mismo con la pregunta. Usted cierra la pregunta y comienza otra vez con mayúscula. ¿Por qué? Porque ahí está el punto. En este caso, si usted pone la admiración, le sobra esa coma. ¿Me hice entender, Marcela? Y claro que sí. De hecho, no es como si usted pusiera punto seguido y a la vez una pausa que es la coma, no, o una u otra, ¿cierto? Entonces ahí está bien la forma como lo construiste, pero se te fue de más esa coma. Bueno, José Adonai. Profe, en mi caso yo lo puse al revés, yo puse, no me da la gana, coma, querido. Bueno, te Está pregunto, ¿quién es el mal sujeto? redactado. Sí, Eh, ¿quién es el sujeto? Estoy hablando de yo personalmente, ¿no? Lo que pasa es que ahí también está un sujeto, ¿sí? No está nominal. ¿Eh? Entonces yo estoy haciendo la expresión querido, ¿sí? Y no me, el no me, primero tiene un verbo compuesto, me da, ¿sí? La acción con un auxiliar, un verbo auxiliar, me da, ¿cierto? Me da, un verbo, pues un complemento. En español no se llama auxiliar, sino un verbo, está compuesta, me da, ¿sí? De ser, de estar, de ser y de dar, ¿cierto? Para nosotros una expresión muy paisa, no me da la gana, ¿cierto? Es el equivalente a no quiero. Entonces, no me da es el verbo, ¿sí? Tiene una negación, no me da. Entonces, el verbo está negando, no me da, ¿sí? Sería el equivalente a decir no quiero, ¿sí? Aquí una expresión es no me da. Ese es el me da, es el verbo. Tiene una partícula, repito, de negación. Ahora, el querido es el sujeto. ¿Y qué es lo que no quiero hacer? Lo que no me da, ¿qué es? La gana, ¿sí? O puede ser no me da la capacidad económica, no me da la voluntad. Aquí es la gana, ¿sí? La voluntad. ¿Me hice entender, José? Sí, señor. Entonces no está correcta tu frase. Esa frase tienes que mejorarla. Recuerden, lo importante no es decir que está buena o mala. De hecho, yo pienso que no es bueno ni malo, es oportunidad de mejora. Entonces, encima de la frase, debajo de la frase, al frente de la frase, con otro color, hacen la corrección. Vea, lo que le acabo de explicar a José es eso. Hombre, yo la corregí, la tengo al contrario, entonces no tengo ese punto, pero pongo la correcta. Eso es una autoevaluación. ¿Ya? Bueno, ¿alguna duda frente a la tercera para alguno de ustedes? ¿Alguien más va a intervenir? Elber, ¿cómo tienes esa frase? Que cuando hablaste no copié bien, no retuve lo que dijiste. Por Yo favor, no. le digo, querido, no me da la gana, Pero le con la pusiste la coma. coma. Sí, Esa. Entonces, señor. así como le dije a Andrés, está bien, ¿cierto? Muy bien. ¿Pasamos a la siguiente? ¿Alguna duda? Bueno, Edier y Dayana, espero estén tomando nota, estén mirando el ejercicio, porque finalmente es que aprendan. Ahora, ¿qué van a hacer ustedes dos? Al menos ustedes dos que pues dejaron evidente que no tienen el ejercicio. Toman nota, miran cómo es la correcta y toman los talleres y de manera muy honesta, ¿sí? Muy objetiva, dicen, vea, como yo no tenía los talleres el día que lo hice, voy a calificarme sobre 4 y comienza. Y lo hace y usted mira si hace la mejora, ¿sí? Edier, ¿vas a notar algo frente a lo que estoy Sí, diciendo? profe, de hecho estoy tomando pues de reflexión pues esto que me ha pasado y de verdad estoy muy apenado, profe. Lo de pena, primero con usted mismo, ¿cierto? Sí, claro, profe. Ahora, a mí también me da como pena que usted dirá, este señor me la montó. Pero es que el método que hicimos aquí es que todos nos hablamos. Ahora, es más, hoy tiene que resultar alguien de manera explícita que le ayude a estos dos compañeros. Me acuerdan al final y hacemos el plan padrino, porque ese es el otro tema, somos un equipo, somos un grupo. Pero volvamos al tema de Edier. Entonces, Edier, vea, como es autoevaluación, las penas no le dan a uno con los demás, sino con uno mismo. Las mejoras son con uno mismo. Entonces, ahora, ¿yo qué hago? Yo digo, si usted la nota que usted se pone en ese taller, siempre y cuando Cristian y compañeros esté sumada, esté sustentada, es la nota que yo le pongo ahí. O sea, usted tiene en este momento la potestad, la función de usted mismo calificarse. Por eso estamos aquí haciendo autoevaluación. Entonces, ahora,
te debo decir algo, la autoevaluación es un elemento muy importante, muchachos, sobre todo ustedes, pues, para todas las profesiones, pero ustedes que se están formando para ser educadores, para ser licenciados. Miren, si usted va a calificar a otro, después lo va a evaluar, ¿con qué cara lo hace? O pues, si usted mismo no ha aprendido a evaluarse usted mismo. Eso no se los había dicho. Yo leí alguna vez un filósofo, un escritor, y decía, ¿qué pasará por la mente, por el alma, por el corazón de un individuo que califica a otros y nunca se ha calificado a él mismo? Entonces, este es otro elemento más de la autoevaluación, muchachos. Entonces, sugerencia para Edier y para Dayana, ¿sí? Hombre, tome nota de lo que estamos haciendo acá. Después ve la clase, después se refuerza. Y entonces, honestamente, coge el taller. Ahora, después pide ayuda con quien ya tenga el taller hecho. Supongamos que le pasan, digamos, las respuestas. El solo hecho de que usted copie el taller, ya está aprendiendo. Ayer hablaba yo con Ramiro también, no recuerdo, que me decía, profesor, y entonces esos archivos no se pueden en Word o en PDF para poderlos copiar. Es decir, en otras palabras, para no tener yo que ponerme a copiar uno por uno. Yo le decía, no, parte del método es ese, que usted incluso se tome el trabajo de copiar el taller. Y supongamos que lo hace entre varios compañeros, y digamos que uno dice, no, está copiando. No, el solo hecho de que se transcriba, ponga las frases, averigüe la respuesta o se entere la respuesta, ya está aprendiendo. Y es lo que yo quiero, listo. Bueno, Dayana, ¿qué nos dice? ¿Cómo va Dayana? Que hice el pare para ocuparme de ustedes dos. Bueno, no sé si Dayana tiene pues problemas de otra vez de conexión, pues de audio, pero bueno, aquí queda pues como el llamado, ¿cierto? Tanto a Edier como a Dayana, que son los dos casos de quienes me han expresado, hemos tenido dificultad. Bueno, ¿quién quiere seguir? La número 4. El profesor. Profe, yo. Valencia, Oscar. Muy bien, Oscar. Ya las dos Oscar, ya con esto hablamos los tres Oscar de la clase. El profesor, que es Oscar Elles, que ya habló, y Oscar Valencia, ¿cierto? Valencia. Sí, señor. Bien, Oscar. A ver, Oscar, la número 4. ¿Qué divertido es el canto? Pues yo lo ubiqué. El canto, coma, qué divertido es. Listo. ¿Alguna otra opción? Profe, yo ¿Alguna coloqué, otra? Oscar, puedes bajar la mano. Elber, mira, ya miro el taller. Yo coloqué el canto es divertido. listo. Tengo dos asuntos. Elber, ¿votó qué? El qué lo votó. Usted no es correcto. Y Oscar, el divertido lo trastocó, ¿cierto? Oscar, vale, Oscar, acuérdese cuál es el sujeto, ¿cierto? Juan José, adelante. Juan José, activaste Profe, el micrófono. yo creo que yo lo tengo así como Oscar. El Léalo. Ahora canto, recuerden, no que, profe, sino profesor y compañeros. Usted me está hablando a mí y a todos para que todos aprendamos. Hágale pues, Juan José. profesor y compañeros. El canto, qué divertido es. Listo. Ahora, para Oscar y para usted, ¿divertido qué es? ¿Divertido es el verbo o es el sujeto o es el predicado? Entonces ahí hay algo que hay que revisar, ¿sí? Vamos El a mirar otra verbo. opción para que lleguemos a la correcta. Profe, yo esa la Cristian, dejé tal cual, pues me pareció como que yo puse igual, qué divertido es el canto, la verdad no le hice ninguna modificación. así tal cual. Sí, señor, Explíqueme así. por qué Cristian, hágame el favor, a todos nos explica. ¿Por qué la dejó así? ¿Cuál es el sujeto ahí? Cristian, ¿cuál es el sujeto? A ver si me están escuchando. Cristian, sí. ¿Cuál es el sujeto, Cristian? Sí, señor, sí lo estamos escuchando. Bueno, entonces Cristian se le tildó el sonido. Mauricio, que intervino. ¿Cuál es el sujeto ahí? ¿Qué, profe? Yo creo que No. el sujeto sería Espéreme, entonces escuchemos. Mauricio dice que ¿qué? Jeffer, ¿cuál es el sujeto ahí? Profe, pero ahí ahí no se hace ver, ¿sí me entienden? La oración No, pero dice si hay que un a mí sujeto. me gusta. No. Profe, yo creo que Mauricio. El sujeto no es el canto. Es el sujeto verbal. ¿Pero cuál es? El canto que divertido es. No. Divertido. Por acá. Bueno, por aquí intervino Edier, creo que dijo que es el canto. No, divertido. Pues que divertido es un verbo, no, divertido es un sujeto, es una persona o una cosa.
o un animal. No es, No, entonces no es el sujeto. o sea, Muchachos, miren, cuando tengan esas dudas, divertido, divertido es sujeto, animal o objeto, animal o persona. Divertido. No, ¿cierto? Bueno, Cristian, ya puedes hablar, que ahorita te quedó como... Ah, sí, pero Te sí, 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 no pregunté que sé, no. explicaras por qué pusiste que divertido es el canto y que lo dejaste así. Entonces, bueno, puede que, pero te estoy preguntando que sustentes para que lleguemos a otra posible opción de esa frase. Entonces, explíquenos, a ver, ¿por qué puso qué? ¿Qué es el sujeto? El sujeto, bueno, sí, en este caso sí tiene razón, es la parte de la acción, entonces pues no sería como la forma más adecuada porque divertido ya expresa más como un sentimiento. No, no, divertido es una característica, un atributo que tendría en este caso el canto. Luego hace parte del predicado, porque habla de Ok. la acción, ¿cierto? O sea, la acción es. El verbo es, ¿cierto? ¿Qué es? Y está compuesto, ¿qué es? Ese sería el verbo. Ahora, el divertido me está hablando de cómo, qué es lo que es divertido. Entonces, ni es sujeto, entonces divertido, ni es sujeto, ni es verbo, entonces el predicado. ¿Estamos de acuerdo en eso, muchachos? Cristian, ¿estamos de acuerdo? Bueno, Sí, pero profe, sí. entonces el canto es el sujeto, el canto, ¿cierto? Ahí no está diciendo cantar ni cantamos, no está conjugado, es el canto, como si dijera el carro, el canto. ¿El canto qué es? Es el canto es un objeto, pues, porque se compone de la letra, la música, está ahí, ¿cierto? Ahora, otro asunto es que digamos cantar, eso ya es la acción de cantar. Muy bien, entonces, vamos a lo primero. Si el canto es el sujeto, va de primero. Si el verbo, la acción es qué es, porque tiene un condicionante, es qué es. Y divertido es el predicado. Pero viene otro asunto. Cristian dice, yo lo dejé como estaba, qué divertido es el canto. Y no es correcto. Pero también hay otra opción y yo quería que Cristian me hablara para yo poderle explicar. ¿Quién tiene otra opción diferente a la que acabo de decir o que se parezca a lo que dijo Cristian? Que bueno, yo la dejé así. La idea no es dejarla así, sino poder empezar con la partícula que, pero organizarla. Sujeto, verbo, predicado. Cristian, ¿caes en la cuenta de lo que voy a empezar a explicar o no? Todavía no, profe, todavía no he caído Bueno, en cuenta. Marcela, la cosa va como por el asunto de los signos de admiración o de pregunta. Marcela, si yo te digo, ahora que utilizaste admiración, por eso te llamo a ti, que volvamos esa frase una pregunta y que es válido y que empezaría con qué, entonces, ¿cómo quedaría? Bueno, José está levantando la Profe, mano. Algo sobre el tema, sobre esa oración en particular. Ya Sería voy algo con así Adrián Andrés. como, que ¿qué canto es Espéreme, Andrés, divertido? espéreme. ¿Cómo? ¿Qué canto es divertido? No. Ah, bueno, que canto no, pero no se trague la palabra él. Ah, Entonces, disculpe. que el canto, a ver, que el canto es divertido. Sujeto él, ¿sí? Perdón, sujeto el canto es el verbo y divertido. Le trasladé el que para adelante. Marcela se desconectó, que no me respondió ahorita. No creo. No me he desconectado, estaba No, es la pensando, pregunta. asimilando. Ah, bueno, entonces miren cómo queda esta. Ojo, yo puedo volverla una pregunta. De hecho, ahí el que tiene una tilde. Cuando yo digo que el canto que es divertido, ese que está sin tilde, está conectando. Pero cuando yo le pongo la tilde al que, la pongo con mayúscula, abro signo de pregunta, la pongo con mayúscula y simplemente pongo el qué como partícula, que es la que se utiliza para preguntar. Qué, cómo, cuándo, dónde, por qué son las partículas que utilizo para estructurar preguntas. Entonces, abro el signo de pregunta y pongo ese qué con mayúscula y conservo la frase que el canto, que, que el canto es divertido. Ahí sí el que me lo traslado para adelante y cierro pregunta. Ese también es válido. Me dice entender, Cristian, ahora sí para dónde iba. Cuando usted dijo lo dejé así, pero no, usted lo quiso ver que la dejó, entonces no lo trabajó. Pero entonces si usted dice que, listo, abra la pregunta que y dice el canto es divertido. Y sigue Ah, listo, conservando profe. sujeto, verbo, predicado. Y opera, lo único es que usted le pone adelante el qué. ¿Sí?
¿Me hice entender para todos? Sí, profe, sí. Ramiro, Sí, profe. ¿sí la ves? Sí, ¿Sí la profe. pillas? ¿Sí Sí, la sí. anotás? En, Eso, entonces, en el punto número 4 yo pues tenía la duda y no ¿cómo lo la pusiste vos, resolví. Ramiro? No, profe, no la resolví. Bueno, La dejé en entonces, blanco. dos opciones. El canto, porque es Eso. el sujeto, que es esa acción que tiene un condicionante ahí. Divertido, el predicado. Ahora, es posible también decir, venga, entonces yo la vuelvo pregunta. Queda muy parecida como está el ejercicio, pero no es así, porque entonces, ¿qué hago yo? Pongo que es la pregunta, la partícula, abro pregunta y pongo qué. Y conservo la estructura que debe tener una frase. Entonces digo que el canto es divertido. Entonces sería que el canto es divertido, como pregunta. O la frase, repito, ya para terminar, el canto que es divertido. ¿Claro para todos? ¿Se están haciendo la Sí, calificación sí. cada uno? Sí, sí. Bien. Lo importante aquí es, así nos demoremos un poco más, es que todos entendamos. Ramiro, si notas que el taller lo que pretende es como explicar, como poner en escena todo lo que dice el documento. Ahí están todos los casos posibles. ¿Y lo notas? Profe, Bueno, Edier. o sea que la podemos poner de cualquiera de las dos maneras. Sí, sí, sí. Como lo hayan hecho o si lo van a poner, eso aprendimos, se puede. Bueno, Pero mire que en las dos maneras estoy conservando la estructura, sujeto, verbo, predicado. dedicado, Sí, así Edier. es, profe. Muy bien. 5. Profe, profe, le Marcela. hago una pregunta. O sea que si la dejamos como está, pero no le pusimos como el signo de pregunta, no la volvimos una pregunta, nos ponemos 0 en ese punto. Claro, pero lo que pasa es que si la dejan como está y pone pregunta, qué divertido es el canto, tampoco es correcto. Porque mire que pone qué, pero el predicado lo pone después del qué, después del verbo y el sujeto al final. No, no es déjala como está, es que poner el canto es divertido. O sea, repito, es poner la pregunta, decir qué, pero darle la estructura sujeto, verbo, predicado. Si no la tiene con esa pregunta como le expliqué, o que diga el canto que es divertido, no está bien la oración. Ahora, cuando te dicen nos ponemos 0, tú analizas tu caso, qué tan grave es. La clave está en cómo te corriges. Por eso es para mí es tan importante la autoevaluación cuando usted no solamente se pone un número. Entonces, por ejemplo, si Marcela dice, no, yo la tenía no mala porque la hice, es que mire que la hice. Otra cosa es que tengo una oportunidad de mejora. Entonces, el punto vale punto 5, me voy a poner punto 2, que es la mitad, porque lo voy a corregir. Puede ser un punto de vista para que no se ponga el 0, Marcela. ¿Cierto? ¿Me dice entender, Marcela? Sí, claro Sí, que pues sí. es de mejor. Ahora dice, no, definitivamente no la di. Ramiro dijo, no hice nada. Ahí sí póngase 0. No Profesor, hice. ¿Sí? qué Oscar. pena. Entonces, en el caso de nosotros que pusimos el canto, qué divertido es, no hay nada. Yo digo lo que le estoy diciendo a Marcela, o sea, ¿qué hay? Que está trastocado. Entonces usted dice, no, vea, la frase no está mala del todo. Solo me falló que puse de último el verbo, no sé. Entonces usted ya toma la decisión, Oscar. Vale punto 5. ¿Cuánto se pondría usted ahí? La mitad del punto. Porque no se trata de decir que entonces está malo del todo. Y, Ahí es donde digo que no es malo. Hay oportunidad de mejora. Entonces usted puede poner la mitad, punto 25 en vez de punto 5. y en esa forma que se puso, pues, en pocas palabras, ¿qué estaría yo expresando ahí? O como una No, especie de opinión sobre el canto. está expresando de manera adecuada la oración. Entonces está corriendo el riesgo de no hacerse entender bien. Entonces está violentando el español. Porque si nos enseñaron sujeto, verbo, predicado, eso es lo que usted debe conservar. ¿Cierto? Listo, profesor. Pero estamos mejorando, estamos aprendiendo. Entonces yo no digo, esa frase no sirve, está mala. No, esa frase tiene esa particularidad. Entonces a usted le queda la función de autoevaluarse usted, autocalifíquese. Claro, usted dice, venga, no. Por ejemplo, yo, no le estoy diciendo que usted lo tenga que hacer así. Yo diría, vea, yo ahí tengo que tener en cuenta que después del predicado al verbo, entonces me pondría punto 25, punto 2. Yo no me pondría el 0 completo, yo me pondría un punto 1, un punto 2. Sí, no me haría tan duro, pues, porque precisamente no estamos hablando ni de errores, ni de malo y bueno, sino de oportunidades de mejora, y por eso estamos aprendiendo. Listo, muchas gracias. Claro para todos. Marcela, ¿cómo vamos? Ah, bueno, Sofía hace rato no la pongo a participar y no le... Sofía, ¿quiere participar con el número 4? Perdón, con el número 5. Bueno, profe. Listo. Sofía, la número 5 dice, esta mañana, sobre los nuevos sistemas de convergencia, ingenieros invitados al Congreso de Informática hablaron. ¿Cómo queda esa, Sofía? Ingenieros invitados del Colegio de Informática
Hablaron sobre los nuevos sistemas de convergencia esta mañana. Me suena bien la frase, pero no tiene marcadas los puntos, los signos de puntuación. ¿Qué signo le pusiste? Cuando los ingenieros invitados al Congreso de Informática, hablaron sobre estos nuevos sistemas de convergencia esta mañana. Bueno, ¿y no le pusiste coma después de esta mañana? Después de hablaron. Perdón, después de sistemas de convergencia, coma esta mañana. No. Profe, Bueno, esa coma, perdón, ya te voy a dar la palabra a Andrés. Esa secuencia de poner antes de la acción una coma cuando es largo el sujeto o que está muy fuerte el sujeto, es correcto. Y también sugiero que cuando van a poner el complemento, que en este caso el complemento sería esta mañana, y está correcto, como lo hizo Sofía, poner una coma para que dé secuencia. Digamos que está bien la frase como lo hizo Sofía. ¿La quieres explicar, Sofía? Las partes, ¿qué es cada parte? Que ya lo estoy diciendo, pero quiero que tú lo digas. ¿Qué es cada parte y por qué lo hiciste así? Ya le voy a dar la palabra a Andrés. Profe, pues los ingenieros vendrían siendo el sujeto. Hablaron vendría siendo el verbo. Sobre los nuevos sistemas de convergencia viene siendo el predicado y esta mañana viene siendo el complemento. Complemento de tiempo, muy bien. Digamos que el sujeto es ingenieros invitados al Congreso de Informática, ¿cierto? Completo, pues está ahí. Y hablaron, es la acción, ¿sí? Y el predicado es sobre los nuevos sistemas de convergencia, ¿sí? Y como lo dice Sofía, es el complemento de tiempo, es esta mañana. Andrés, ¿qué vas a anotar? Te escuchamos. profe, yo la tengo diferente, pues. Bueno, leámosla y ya dijimos que la correcta es como la hizo Sofía, pero vamos a analizar la tuya para poder hacer las correcciones. Ya voy con Oscar Valencia. Profe, ayer Andrés. tengo ingenieros invitados al Congreso de Informática, coma, hablaron, coma, esta mañana sobre los nuevos sistemas de convergencia. Bueno, digamos que ya explicamos por qué esta mañana no va ahí, ¿sí? Porque es el complemento al predicado y es de tiempo. Ahora, ¿qué pasa con esa frase? Usted dice, pero se me dice entender, uno sí la entiende, pero es menos entendible que si yo pongo el complemento al final. Entonces, digamos que ahí pasa lo mismo que en el otro ejemplo que hacíamos. Hombre, no está mala, pero entonces, pero tiene un detallito, entonces me quito un punto, me quito dos, que pongo punto 3 en ese punto, ¿no? ¿Sí? Entonces, Andrés, no es correcto que el complemento de tiempo del predicado, que en este caso es esta mañana, esté en la mitad de la frase. Va a precisar al final después de una coma, ¿cierto? Ahora, ahí hay otro asunto y es que puso, hablaron, como si fuera una claridad, hablaron, porque tiene dos comas, no, con una sola coma basta. Hablaron sobre los nuevos sistemas de convergencia. Con esa coma basta, usted le puso dos comas. ¿Qué pasa con las dos comas? Cuando hay dos comas se llama un inciso. A veces los incisos cuando son muy largos o tienen más precisión ponen dos guiones. Entonces ahí ese hablaron está como un inciso, como una claridad, como un resaltar, y no es del todo, pues la frase no resiste eso. Entonces tu frase tiene dos detalles. Uno, que tiene doble coma en hablaron, antes de hablaron y después de hablaron. La segunda coma sobra. Es hablaron sobre los nuevos sistemas de convergencia. Tú dices, hablaron esta mañana sobre los nuevos sistemas. No, ¿de qué hablaron? Sobre los nuevos sistemas. Ahora, el complemento es que esta mañana. Entonces son esas dos correcciones para la frase. Me dice entender, Andrés, ¿cierto? Sí, señor, gracias. Bueno, Oscar. Profesor, yo utilicé esta mañana, fue al principio. Entonces, Sí. esta mañana, ingenieros invitados al Congreso hablaron sobre los nuevos sistemas de convergencia. Corríjase usted mismo porque esta mañana no es correcto iniciar con ella. Pues por lo que usted le dijo ahorita a la compañera, sino que yo lo vi fue como una especie de No, noticia. pero no solamente por eso, Oscar. Pues por lo de que el Bueno, el se lo voy sujeto a va de primero. preguntar. ¿A usted le parece que esta mañana es el sujeto de la oración? No, sí, les Entonces, si valía no es de el primero sujeto, el ¿para qué sujeto. empezó con él? Sí, sí. Muchachos, para todos. Lo que pasa es que nosotros terminamos hablando de una manera. Entre todos en el mundo, terminamos violentando el español. Entonces arrancamos esta mañana. Ahora, que lo vi como una especie de noticias, pues hombre, eso es otro tema. Y yo tengo formación de periodista. Lo que pasa es que los titulares de prensa, la redacción de prensa, que entre otras cosas es una modalidad que a veces no es muy profunda, pretende vender, entonces incluso los periódicos, sobre todo los periódicos amarillistas, esos periódicos populares,
los noticieros populares terminan haciendo frases incorrectas porque así habla la gente y así entiende la gente, pero no es correcto. Y nosotros aquí estamos formándonos no en la calle, no en lo empírico, sino en la profesión, en la universidad y en lo que es correcto. Entonces, claro, yo no niego que uno vea titulares de prensa o vea periódicos, medios de comunicación que utilicen estructuras no adecuadas. De hoy en adelante ustedes van primero a identificar que no es adecuada y van a acordarse de lo que les estoy diciendo. Es el ánimo de vender, de llegarle a la gente. Ahora, lo otro que estoy diciendo, nosotros terminamos escribiendo como hablamos. Lo que pasa es que no hablamos de manera correcta. Si la regla es sujeto, verbo, predicado, ¿por qué la violentamos? ¿Por qué la violamos? Entonces, no. La respuesta, Oscar, es no, porque no empezaste con el sujeto. Listo, señor, listo. ¿Ya? Sí, Pero entonces, ojo, pero dijiste algo muy importante. Es que a mí se me pareció una noticia, entonces ya hice la claridad, porque a veces uno ahí encuentra. Igual, como dice usted, profesor, terminamos también hablando cómo se nos comunica. Y no es lo más adecuado. Esos errores de pronto de cómo se habla en la calle, termina uno adoptándolos. Recuerdan que ayer creo que fue a Elber, que le corregí en base, o Sí, Andrés. señor. Entonces, en base no es correcto. Otro asunto es que el alcalde, que el concejal, que profesores, porque también, digamos, en base, pero en base no es correcto. Es más, otro asunto es que uno lee a los españoles que se supone que trajeron el castellano a estas tierras hace 500 años y estos tipos no consideran esa norma. Yo tengo de profesores que decían en base y he escuchado conferencias de europeos que dicen en base, pero no para nosotros. Y la Real Academia dice es con base en. Es eso. Terminamos escribiendo como hablamos. Y en el caso de la estructura de la frase, que es lo que estamos midiendo con este taller, sí que pasa. Muy bien. ¿Claro para todos? Sofía, me gusta que sigas leyendo porque esa primera frase estuvo muy bien. Entonces la segunda, número 6, esas número 5 estuvo muy bien. Esa 6 también tiene el mismo principio de la 5. Entonces compártela y la explicas de una vez, así como explico yo las frases para todos tus compañeros. Adelante, Sofía. Bueno, profe. Sí. Entonces dice, invitó a los exalumnos el rector del Colegio San Simón a la celebración del 50º aniversario de fundación del plantel esta semana. El rector del Colegio San Simón, invitó a la celebración del 50º aniversario de fundación del plantel a los exalumnos esta semana. Bueno, ahí, Sofía, si tuviste una variación que no es adecuada. Quiero hacer un paréntesis con una píldora también de estas gramatical, de expresión. Uno escucha también, Oscar y compañeros, que la gente dice el 50º aniversario, el aniversario número 50. Lo más correcto es decir 50º, 10º, 20º, 30º, 40º, 50º, 60º, 70º, 60º, 90º, centenario. ¿Ya? Entonces, lo correcto es 50º. Cuando uno dice el 50º, es la 50ª parte como un fraccionario, una partecita que es una parte que corresponde a 50, ¿cierto? Cuando uno dice número 50 es porque es un literal o un número de un piso, ¿sí? Pero entonces lo correcto es 50º, que ahí está expresado bien. Entonces también, para que lo tengan en cuenta. Píldora gramatical. Oscar. Listo, profe. Sí, señor, gracias. Entonces, vamos con la frase que ahí, Sofía, sí hay un asunto que no me cuadra. Yo la hice diferente. A ver, Marcela. Dice, el rector del Colegio San Simón, invitó a los exalumnos a la celebración del 50º aniversario de fundación del plantel, esta semana. Listo, esa es correcta. Ahora, Sofía, ¿qué te pasó en esta? Que separaste a los exalumnos a la celebración. Pusiste a los exalumnos al final, no. Es decir, ¿quién es el sujeto? El rector del Colegio San Simón. ¿Sí, Sofía? ¿Qué hizo? Invitó. Eso está, hasta ahí vas bien. Pero ¿a quién invitó? A los exalumnos a la celebración del 50º aniversario. Pero si yo digo a la celebración del 50º aniversario a los exalumnos, no es tan entendible. Entonces, mejor, ¿a quién invitó? A los exalumnos a la celebración del 50º aniversario. Ese es el predicado. Entonces, en el predicado también hay que conservar, bueno, ¿a quién invitó?
a los exalumnos, ¿cierto? Invitó. ¿A qué invitó? A la celebración y a los exalumnos de último. No, a los exalumnos a la celebración del 50º aniversario del plantel. Ahora, correcto, coma, esta semana. La frase como nos la leyó Marcela es correcta. Yo te dije, volverla a leer, porque ya había explicado en la primera. En esta hubo un deslicito ahí, una pequeña variación que no caíste en la cuenta, donde dijiste que los exalumnos al final, no, a los exalumnos a la celebración del 50º aniversario del plantel esta semana. ¿Es claro, Sofía, la apreciación que hice? Sí, profe, ya, Entonces ahí es ya donde correcto. la frase de Sofía no está mala. Entonces, quítele un punto porque se desvió en una partecita. Marcela la hizo muy bien y yo te dije, bueno, la primera que tenías anteriormente está bien, solo que le faltaba la coma. Listo, creo que así fue, ¿sí? Bueno, muy bien, vamos bien hasta ahí, hasta la número 6. Bueno, entonces la correcta ahí es, como acabamos de decir, el rector del Colegio San Simón invitó a los exalumnos a la celebración del 50º aniversario esta semana. Le podemos poner la coma después de San Simón, en invitó, o bien no la podemos hacer como la leí y ponemos la coma antes del complemento. Oscar. Profesor, otra variable. No, sí, otra variable, ¿qué? Sí, el rector del Colegio San Simón invitó esta semana a los exalumnos a la celebración del 50º aniversario del plantel. No, no es una variable, es incorrecto. Listo. Marcela, ¿por qué es incorrecto? ¿Cómo Marcela. Él cómo dijo, la el rector estructuró? del Colegio San Simón invitó esta semana a los exalumnos. Puso esta semana después de invitó. Porque puso esta semana. Porque el verbo es invitó, invitar. ¿Pero a quién invitó? A los exalumnos. A los exalumnos, ajá. Y esta semana es colocó primero el complemento. Entonces, el complemento, no se enreden, de tiempo, de lugar, esta semana. Por ejemplo, si el complemento fuera a la fundación del plantel, en el campus moderno que hoy tiene el plantel esta semana, tiene doble complemento de tiempo y de lugar, ¿cierto? ¿Sí? O puede ser coma, en las mismas instalaciones o en su sede principal, ese es un complemento de lugar, ¿cierto? Este de esta semana es de tiempo. Entonces, no, Oscar, no es una variable, es incorrecto, porque el complemento del predicado va al final y después de una coma. Oscar. Listo, profesor. Voy captando toda esa información. Aprendiendo se llama, muy bien. Baje la mano que se cansa con la mano alzada. Bueno, vamos con la número 7. Adelante, Mauricio. La coma antes de esta semana es obligatoria. Pues, es necesario. Sí, porque usted le da fuerza y la precisa. Pero venga, esa palabra obligatoria, ¿cómo comprueban ustedes? Digamos, mire, yo leo. El rector del Colegio San Simón invitó a los exalumnos a la celebración del 50º aniversario del plantel esta semana. Suena, porque no le puse coma en invitó. ¿Cierto? El rector del Colegio San Simón invitó a los exalumnos a la celebración del 50º aniversario del plantel esta semana. Le puse coma en invitó y le cumplen esta semana. Muy bien. Ahora, el rector del Colegio San Simón invitó a los exalumnos a la celebración del 50º aniversario del plantel esta semana. ¿Cómo la escuchó mejor, Mauricio? Sí, profe, no, con la coma. Entonces, la mejor forma es que ustedes prueben cómo una frase de ustedes es entendible. Entre otras cosas, los signos de puntuación dan ritmo, dan secuencia. Entonces, cuando usted no ha notado que uno a veces lee textos que es tan incómodo leerlos porque no tienen puntos. Entonces, uno como que se queda sin aire. Entonces, la mejor forma es que ustedes miren hasta dónde va el aire, pero también la secuencia, qué está contando. Entonces, la mejor comprobación es que ustedes mismos se lean lo que escriben y eso les dice dónde ponen la coma, además de la estructura. Entonces, mezclen la estructura con esa secuencia y ahí están haciendo, Ramiro, ¿sí? Están haciendo sintaxis y semántica. ¿Cierto, Ramiro? La estructura y el sentido. ¿Sí? Lo que significa, lo que está dando a entender. ¿Ah? Ramiro, ¿cierto que sí? Según lo que leíste en el documento. De acuerdo, profe. Muy bien. Bueno, continuemos. Mauricio, la número 7. María y Lucía, para sus amigas, una fiesta de nostalgia musicales organizaron. María y Luisa organizaron una fiesta para sus amigos. Bueno, no está completa la frase, analicemos. Es María y Lucía, ¿cierto? Vuelve y léela como es. Y repito, es María y Lucía,
para sus amigas una fiesta de nostalgias musicales organizaron. Profe, perdón, sí, la tengo incompleta. Bueno, alguien que la tenga completa. Yo digo, Marcela. María y Lucía, organizaron para sus amigas una fiesta de nostalgias musicales. Bueno, hay un asunto y es que yo no estoy diciendo que sea malo poner una coma antes de la acción para darle fuerza a la acción, pero no siempre. Por ejemplo, en este caso, como la frase es corta, aguanta, resiste no ponerle la coma. Entonces yo diría que en el caso de Marcela, que le pone coma antes de la acción, digo, no es malo, pero me parece que ahí la coma sí sobraría. ¿Por qué? Porque María y Lucía, y hago ahí mismo la pausa, ¿no? María y Lucía organizaron una fiesta de nostalgias musicales para sus amigas. Y no tiene ni coma, nada, porque está completa la estructura, ¿cierto? Entonces, María y Lucía organizaron una fiesta de nostalgias musicales para sus amigas. Entonces, María y Lucía, sujeto, organizaron la acción, el verbo, y el predicado es una fiesta de nostalgias musicales para sus amigas. Cristian, ¿vas a decir algo que activaste el micrófono? Bueno, ya, yo creo que ya la dijeron, pues como la tenía yo la tenía, María y Lucía organizaron una fiesta de nostalgias musicales para sus amigas, pero ya eso lo acabas de hablar, ¿no? Eso es correcto, está correcta, y lo acaba de explicar. La número 7, entonces, María y Lucía organizaron una fiesta de nostalgias musicales para sus amigas. Ahí está claro, sujeto, verbo, predicado. 8. ¿Quién hace la 8? Elber. Por la orilla del río, a pasear los abuelos se fueron. Los abuelos se fueron a pasear por la orilla del río. Muy bien. ¿Cuál es el sujeto ahí, Elber? Los abuelos. ¿Qué hicieron los abuelos? La acción. Se fueron a pasear. No, se fueron. Epa, se fueron. Sí. ¿Y qué explica la acción? Pues, la acción es que, pues, que se fueron. Y el predicado es a pasear por la orilla del río. Ojo que aquí es a pasear por la orilla del río, luego no hay complemento. Eso hace parte del predicado por la orilla del río, a pesar de que es el lugar. Si le fuéramos a poner complemento, diríamos por la orilla del río, durante todas las tardes del mes de verano. Ese sí, preciso. Ojo que ahí tiene el sujeto mismo, tiene el lugar, ¿sí? Si le quiero hacer un complemento, le complemento diciendo incluso la hora. Todos los días de la semana, todos los días de lunes a viernes a las 2 de la tarde. Ese es un complemento, ¿cierto? Bien. Entonces la correcta, la número 8, es los abuelos se fueron a pasear por la orilla del río. Jeffer, que ahorita activó, la número 9. Por las buenas y por las malas, que no fuera, le dijeron a ese viaje. Adelante, Jeffer, te escuchamos. Profe, yo la tengo. Le dijeron por las buenas y por las malas que fuera a ese viaje, que no fuera a ese viaje. Muy bien. ¿Alguien tiene otra opción? Profe, yo tengo... Juan José. Le dijeron que no fuera a ese viaje por las buenas y por las malas. Está igual a como la tiene Jeffer. ¿Otra opción? No, ¿sí? Profe, yo. Mauricio. A ese viaje que no fuera le dijeron por las buenas y las malas. No, incluso esa está menos estructurada que las dos anteriores. ¿Alguien tiene otra opción? Esas dos que leyeron, la de Juan José y la de Jeffer, tienen un detallito, pero es muy importante el detalle. Entonces no es detallito, perdón, es un detalle, algo que hay que corregir. Marcela. Le dijeron por las buenas y por las malas que no fuera a ese viaje. Está igual al que ellos hicieron, Marcela. No, porque es que el otro compañero la dijo diferente. Le dijeron que no fuera a ese viaje por las buenas y por las malas. Muy bien, listo. Vamos a empezar a analizar la frase, vamos a empezar a analizarla. Le dijeron, está claro, a él le dijeron. Entonces tiene pues ese sujeto, ¿sí? Ahí, ¿sí? Le dijeron. ¿Qué fue lo que le dijeron? ¿Cuál es la acción de lo que le dijeron? Que no fuera. Entonces, le dijeron que no fuera. Hasta ahí estamos. Lo que pasa es que el tema complejo de esta frase está en ese predicado. Que no fuera. ¿Cómo fue que le dijeron que no fuera? Por las buenas y por las malas. Y ahí usted sí puede poner, como puso ahorita Naren Andrés, una coma, porque es un inciso aclaratorio. Le dijeron que no fuera, coma, por las buenas y por las malas. ¿Sí? Porque le dijeron por las buenas y por las malas. O sea, el viaje no es por las buenas y por las malas.
Por eso no se puede ligar al final ese por la buena y por la mala. Ahora, ¿le dieron que no fuera ese viaje? Sí, pero es que ahí tiene esa partícula de qué fue lo que no, cómo fue que no que le dijeron que no fue, qué fue que le dijeron que no fuera, por las buenas y por las malas. Ahora, si no tuviéramos esa partícula, listo, pasa. Le dijeron que no fuera a ese viaje, muy claro, sujeto, verbo, predicado. Sujeto le dijeron que no fuera a verbo y a ese viaje, predicado, listo. Incluso podría ser a ese viaje a San Andrés Isla, sí. A ese viaje a la zona bananera de Urabá, listo. Ese es el predicado si tuviéramos eso. Pero aquí tiene por las buenas y por las malas. Eso hace parte de la acción, ¿cierto? ¿Cómo fue que le dijeron que no fuera? ¿Cómo le dijeron no vaya? ¿Cómo le prohibieron? Por las buenas y por las malas. Entonces, le dijeron que no fuera, coma, por las buenas y por las malas, coma, a ese viaje. ¿Me hice entender, muchachos? Sí, señor. Elber, Jeffer, Juan José, creo que Sí, leyeron. profe. Lo mismo Marcela. ¿Eh? ¿Sí me hice entender por qué, Marcela? Sí, sí. Estamos aprendiendo. Miren que las 10 oraciones tienen diferentes casos. Ramiro, aquí está todo lo que dice ese documento con cómo se organiza la frase, con los tipos de sujeto, con los tipos de predicado y con las posibilidades que hay, ¿cierto? Muy bien. La número 10. Para el Yo la público hago. juvenil, lanzará Carlos Ruiz una nueva novela. Ramiro. Carlos Ruiz lanzará una nueva novela para el público juvenil. Sí, así es. Muy claro. Sujeto Carlos De Ruiz. acuerdo con el Acción lanzará. compañero. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Quién habló? De acuerdo con el compañero. Ah, Y Gilmer, muy así bien. mismo la tengo yo. Muy bien. Entonces, cada una vale .5. Nos estamos autoevaluando. Miren las respuestas allí con las aclaraciones. La voy a dejar unos minutos en pantalla, le toman la foto. Marcela y compañeros, vea, aquí hay otra, mire lo que dijo, la que Marcela propuso. ¿Sí la ve ahí, Marcela? El querido. Sí, sí. Miren que no le puse ni coma ni puse nada. Sí. ¿Por qué? Porque lo que yo decía, miren, este puntico que tiene el signo acá hace las veces de punto, entonces es un punto seguido. Miren lo que es del qué. Tiene tilde, ¿sí? Y abre pregunta, ¿sí? Pero no me trago ni es ni él. Ahora, el qué lo pasé para acá y lo convertí en la forma de pregunta. Ahora, aquí que no lo pasé, ahora puse el qué, ¿sí? ¿Ah? Ahora, aquí es que el canto es divertido, perdón, aquí hay un asunto que me hizo el corrector, ¿cierto? A veces los correctores vea, miren, aquí es que el canto, que el canto es divertido. Miren, aquí la estructura ideal es esta, que el canto es divertido, porque está preguntando. Ahora, ¿qué es lo que estoy diciendo aquí? Ojo que aquí, miren, yo mismo me estoy corrigiendo algo que vi aquí. Miren, que y conservo sujeto, verbo, predicado. Como quité el que de aquí, viene aquí. Es bueno. Ahora, sigo mirando las respuestas. Ahora, mire que tiene dos respuestas posibles, pero lo explicamos. Uno desde los signos de pregunta y otro con la estructura. Miren el del complemento aquí, esta mañana, esta semana. Yo, por ejemplo, no le pongo la coma aquí, pero no estoy diciendo que no deba ser. Marcela lo aplica y le da claridad, lo mismo que Sofía. Coma, hablaron, es correcto también. Lo mismo que coma, invitó también. Pero la que no, la que como le decía yo a Mauricio, para que le dé secuencia es de esta semana y esta mañana. Mírenlo ahí. Que el canto es divertido. Bueno, y miren las otras, pues ya. Miren el que les dije, por las buenas y por las malas, a ese viaje. ¿Ya? Cada una de las oraciones, por muy simple que parezca, tiene su tema, su explicación, su forma de hacerla, y con eso estamos aprendiendo. Repito, cada tiene un valor de .5. Muy bien, continuemos. Las inferencias corresponden a un relacionamiento mediante una evaluación mental de un contenido o una expresión representados en una o varias frases, implicando una ruta lógica de significado, interpretación y contextualización o aplicación, contexto o aplicación. Mírenlo acá, significado, interpretación, contexto. Y entonces pusimos un ejemplo, ¿sí? De Abraham Lincoln, expresidente de Estados Unidos. Recuerde siempre que tu propia resolución de triunfar es más importante que cualquier otra cosa. Entonces aquí expliqué significado acá,
¿sí? La interpretación que hago de lo que dijo Lincoln, a qué se refería, y la, la aplicación o contexto. Entonces, la tarea que tenemos es 26 frases que están formuladas allí. Comencemos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a leer 4 o 5 ejemplos para que ustedes realicen el resto del trabajo. Que no las terminé, hoy lo vamos a terminar de explicar y usted las termina y se hace la autoevaluación, ¿sí? Que no las tengo completas, hace eso. Que no las hice, entonces vamos a hacer el ejercicio al que yo llamé a Dayana y principalmente y a Edier, que fue quienes dijeron muy honestamente, no las he hecho. Entonces, bueno, porque ahora vamos a ver qué plazo hay para subir estos ejercicios, teniendo en cuenta que hay Semana Santa de por medio. ¿Quién comienza con la inferencia? ¿Qué sugiero yo? No las vamos a leer todas. Quiero aclarar algo, las inferencias no son iguales, porque si estamos hablando de un contexto, una aplicación, todo el mundo lo va a aplicar diferente, ¿cierto? Pues su contexto. Ahora, el significado, uno lo aplica también de acuerdo con ese que hice ahí, ese ejemplo, tiene que ver mucho con el aula, con los trabajos de grupo, con lo que te da la formación, pero podría ser con el deporte, ¿cierto? Entonces, ninguna inferencia va a ser igual. Lo que interesa es que la inferencia tenga la estructura, significado, interpretación, aplicación. Entonces, ¿qué vamos a hacer? De las 26 vamos a leer unas 4 o 5. ¿Qué sugiero? Que cada quien lea la que más dificultad le dio, la que no hizo, y yo le explico acá para que nos quede resuelta o al menos nos quede pues como la pista. ¿Quién quiere proponernos y pedir leer una que hizo y entonces yo la soluciono o solicitar que le hagamos una? Yo diría más bien que leer una y entonces le hacemos la discusión. Profe, que la número 8 no la hice. La número 8 dice, Sí. en cuerpos pequeños se agitan almas muy fuertes, Virgilio. ¿Quién hizo la número 8? Que no la lea. Cristian, la número 8. Así todo voluntario, pues, pero bueno. La Cristian. hice. Bueno, Elber, mientras Cristian llega. Elber, la número 8. Yo la hice, profe. Sí, léala, por Profe, favor. ¿Quién, Elber o yo? Elber. bueno, en cuerpos pequeños se agitan almas muy fuertes. Virgilio, alguien con tamaño pequeño que puede tener una gran personalidad arrolladora. Las personas que en muchas ocasiones se sienten mal consigo mismas o tienen una baja autoestima suelen ser las personas que viven un sinfín de aflicciones que los convierten en personas que tienen un ser maravilloso porque logran superar sus adversidades y aprenden de ellas. Bueno, yo le agregaría esa inferencia, que fue lo que quiso decir Virgilio, porque ahí está lo que usted aplica y lo que usted pues dice, aunque no está completo del significado. Entonces pregunta para Elber, ¿qué quiso decir Virgilio? Ahí no está dentro de esa inferencia. Luis Fernando, comparte la número 8. Y también le damos la corrección. Luis Fernando, Sí, profe, ya la leo. adelante. En cuerpos pequeños se agitan las almas más fuertes. Yo puse, de esta frase puedo comprender que a pesar de que una persona sea pequeña físicamente, no sabemos en realidad la enorme persona y la gran calidad que contiene esa persona dentro de sí misma. Eso no llena el requisito de inferencia. ¿Sabe por qué, Luis Fernando? Hay una Porque no dice interpretación lo que usted claro. hace, ¿cierto? Usted Sí. hace una interpretación, contextualización, pero en ningún momento nos dice qué quiso decir Virgilio y tampoco nos da el significado. ¿Ya? Entonces, tenemos un caso de Elber donde trata de dar el significado y la interpreta, ¿cierto? Perdón, y la contextualiza, pero no interpreta lo que Virgilio dijo. Y tenemos el caso de Luis Fernando que hace toda la interpretación y contextualización muy buena además, pero no tiene ni el significado, ¿sí? Ni no tiene el significado perdón, y Luis Fernando hace una contextualización total, una aplicación, pero no hace la interpretación ni hace el significado, ¿cierto? Entonces vamos a profe, que trabajar. a cada frase hay que sacarle también, aparte de la contextualización, lo que el autor no nos quiso decir con eso. Bueno, Luis Fernando, me va a devolver en la presentación. Léela ahí, ¿la estás viendo? Sí, señor. Entonces, mire, léame lo que dice ahí. Inferencias. Es el relacionamiento mediante una evaluación mental de un acontecimiento o una No, de un expresión. contenido o expresión, de un contenido o expresión. Sí, señor. ¿Sí? Representados en una o varias frases, implicando una ruta lógica de significado, interpretación y contextualización o aplicación.
Entonces, la respuesta, Luis Fernando, es, no es que a cada uno haya que darle el significado, la interpretación, sino que hay que hacerle la inferencia. Lo que estoy diciendo es que la inferencia debe contener estos tres elementos. Y aquí estamos haciendo los ejercicios. Entonces, hecha esa claridad, miren, vamos a hacer la número 8. Ahora, recuerden, yo la estoy haciendo aquí en el aire, pues como me sale. Entonces, después de que uno hace lo que yo voy a hacer en esto, uno la pule para que quede concreta y abarcante. Entonces, en cuerpos pequeños se agitan almas muy fuertes. ¿Qué hace uno cuando tiene la frase o tiene el texto? Busca la palabra como clave que está ahí, ¿cierto? Entonces hay dos palabras, el de cuerpo y el de alma, que me parece que son las claves de la frase, para yo poder empezar o por dónde interpreto, o si interpreto las dos, perdón, por dónde busco el significado, o si hago el significado de las dos, para después decir que interpreto qué quiso decir ese autor y después la aplico, la contextualizo y redacto una sola frase que sería la inferencia, ¿cierto? Hasta ahí vamos bien con el ejercicio que estoy haciendo, ¿cierto? ¿Hasta ahí me estoy haciendo entender o hay alguna pregunta? Sí, profe. Sí, Edier, si hay preguntas o si me estoy haciendo entender. No, pues que le estoy entendiendo, profe. Muy bien, muy bien. Marcela, ¿cómo vamos? Bien, bien, Sí, bien. sí. Bueno, Sofía. Hay que contemplar a las dos niñas que están en el grupo, ¿cierto? Son dos Bien, nomás, profe. entre toda esta cantidad de hombres hay que contemplarlas y preguntarles, ¿cierto que sí? Bueno, entonces, voy a comenzar. En cuerpos pequeños se agitan almas muy fuertes. El alma es la esencia del ser humano. El alma tiene una conexión con el cuerpo. Algunos la llaman espíritu, otros la llaman esencia. Pero en ocasiones es más importante lo que hay dentro de las personas, en su alma, en su esencia, que lo mismo que puedan poseer o el tamaño de su cuerpo, cómo se vista o cómo se presente. Virgilio nos quiere decir con esta frase que el ser humano contiene en su esencia mucho más de lo que puede entregar con su apariencia. ¿Qué apreciaron ahí? Yo comencé diciendo que era el alma, que era como la esencia, lo que tiene la persona en el interior, ¿cierto? Porque él habla de la esencia. Y el cuerpo, que es la forma, el empaque, pues como para uno hablar pues en términos. Entonces después contextualicé y dije, vea, hombre, en otras palabras dije, el problema no es el empaque de la gente, el problema es la esencia. Una persona puede ser chiquitica de baja estatura, digámoslo pues en palabras vulgares, pues feíto, ¿sí? Pero si adentro es una buena persona, una esencia, eso es lo que más vale. Entonces, en cuerpos pequeños, no importa, puede que exista esos grandes valores de las personas, ¿cierto? Entonces, Virgilio nos quiso decir, no sé si lo notaron, apreciaciones sobre lo que hice y si me hice entender. Profe, Sí, Gilmer, una pregunta. En señor. todas hay que poner el significado, pues así como usted empezó, dando el significado de Pero la no en palabra. ese orden. Yo dije, vea, en todas hay que poner, pues para que una inferencia sea inferencia, recuerden, cuando yo estoy interpretando, cuando tomo el texto y me dicen, venga, interprete, argumente, como está el taller, es porque le está diciendo que haga inferencia. Entonces, yo comienzo haciendo lo que estoy haciendo en este momento. Miro el significado, miro la interpretación y miro la contextualización o aplicación. Ahora, no tiene que ser en el mismo orden. Ahorita hacemos otra donde yo no arranque con el significado. O sea, lo que interesa es que tenga las tres, pero no en el mismo orden, ¿cierto? Ahora, Bueno. dijimos también, cuando yo soy el que escribo, si yo manejo bien ese esquema mental de una inferencia, como soy yo el que va a dar el mensaje, eso termina siendo un buen argumento. ¿Sí? Cuando usted dice, venga, pero argumente, es porque usted dice el significado, lo contextualiza, lo interpreta, entonces se hace entender bien. ¿Ya? Cristian, que activó micrófono. Evalúeme esta, porfa. No, espéreme, Cristian, terminamos esta. Con mucho gusto sigo con usted, pero terminemos esta. Es la misma, sobre la misma. Sino espere, que pues. Bueno, entonces espere, pues, hagamos algo. Me hice entender con lo que dije de apreciaciones para que pasemos a escuchar lo que sobre la misma frase hizo Cristian. Edier. Sí, profe, de hecho, lo que entiendo es que en una frase primero tengo que buscar las palabras clave. Bueno, es una forma de yo hacerlo. Yo le digo, busquen en qué se centra para que puedan mirar el significado, la interpretación. Correcto. Es como la clave que yo les doy. Sí, y de ahí sí, pues sacar lo que
O sea, la clave para todas estas frases es busque cuál es la idea central, cuál es la idea, la frase central o la palabra clave, y ahí usted dice, bueno, voy a definir el significado, voy a interpretar. Me parece que ese es un buen elemento clave que yo les doy a ustedes como una clave, como un ticito para que sea más fácil el poder familiarizarse con este tema de las inferencias. Ah, bueno, profe. Listo. Cristian, ¿alguien más fuera de Cristian? Aparte de Cristian. Bueno, Cristian, ¿tú quieres leer la misma hoja? ¿Cómo la hiciste para que entre todos la organicemos? Listo, sí, profe. Bueno, dice, bueno, vamos a recordar un poquito aquí la número 7 que dice, en cuerpos pequeños se agitan almas muy fuertes. Muy bien. Bueno, yo a lo que interpreto dice, el tamaño no importa cuando las ganas y nuestro espíritu son más poderosos, todo es mental. Mi pregunta, esa es una opinión, es una interpretación. Perdón. Sí, profe, sí. Sí, no llega ni a interpretación. Pero entonces, ¿qué significa alma? ¿Qué significa cuerpo? ¿Qué quiso decir el autor ahí? Esa es su opinión. Pareciera una interpretación suya, pareciera una contextualización suya, pero no alcanza. Es muy corta y no tiene los 3 elementos, Cristian. ¿Sí? Y eso, profe, sí, comprendo. Bueno, recuerden, cada uno, Mauricio y compañeros, cada una de las frases tiene un valor de .19. Es muy pequeño el valor, pero quiero que apenas hagan las 26 se hagan la calificación, ¿cierto? Bueno, Mauricio. Profe, yo quiero compartir la mía. Pero hagamos una cosa, podemos compartir la 8, pero no nos quedemos en la 8, miremos otras más para que podamos dejar el ejercicio. Leamos la número 8 y después de que Mauricio lea la misma, podemos seguir para que miremos otras y podamos hacer más ejemplos. Mauricio, o si quieres leer otra, bueno, pero lee la 8, a ver. El alma es la esencia de las personas, su calidad no depende de características físicas. Los cuerpos, sin importar su tamaño, valen por sus principios y valores. Mauricio, ¿qué es el alma y qué es la esencia? ¿O qué es el cuerpo? O sea, deme la definición, deme el concepto para yo poderme ubicar mejor en esa inferencia. Y 2, dígame qué quiso decir el autor con esa frase. Porque usted lo que está haciendo ahí es parecido a lo que dijo Cristian, solo que la suya está más estructurada, más completa, pero sigue siendo una opinión, que es una contextualización suya. Pero usted no me está interpretando. Pues, según lo que yo deduzco del autor, es que él dice que en las características físicas no va la esencia, no va el alma. Entonces lo que usted necesita en esa frase, que no estoy diciendo que está mal, usted lo que tiene es que ponerle conectores. Entonces vamos a hacer algo, cuando está expresada pero no está acertada, la podemos fortalecer, la podemos como alimentar mejor. Entonces Mauricio, vuelva y léala y yo se la voy a alimentar para que le quede como inferencia. El alma es la esencia de las personas. Su calidad no depende de características físicas. Espere. Entonces, el alma es la esencia de las personas, ¿sí? Sí. Se entiende también entonces que la parte material es el cuerpo. Ese es el significado. ¿Listo? Sí, señor. Coma. ¿Usted sigue ahí con qué frase después del alma? Su calidad no depende de características físicas. Bueno, el autor, ¿sí? O uno puede decir Virgilio, quiere decir que la calidad de una persona no depende de las características del cuerpo. Entonces, ahí póngale, coma, el autor nos quiere decir, Virgilio quiere decir que la calidad no depende solamente de las características del cuerpo. ¿Vamos hasta ahí bien, Mauricio? Sí, profe. Perfecto. Siga con la frase como la tenía. Los cuerpos, sin importar su tamaño, valen por sus principios y valores. Eso es la interpretación de lo que nos quiso decir el autor. Listo, continúe. No, ahí termina la frase. Entonces, yo le complementaría, ¿cierto? Hoy en día, o a lo largo de la historia, o en términos reales, o en la vida cotidiana, las personas deben ser valoradas más por lo que tienen adentro, por sus valores o por el alma, ¿sí? Que por su apariencia. Ese es como el complemento. O lo otro que puedes decir es, coma, para dar la contextualización, para muchas religiones o para para muchas religiones es muy importante el alma, y está relacionado a lugares simbólicos como el cielo. Por eso es tan importante esos valores y eso que está dentro de las personas. Por ejemplo, son dos contextualizaciones. Entonces, a la frase sí le faltaba la contextualización, pero sí tenía
el significado y la interpretación, solo que había que colocarle conectores y que vos dijeras de manera más evidente el autor quiso decir y pudieras decir significa tal cosa, la interpretación, la significado. ¿Sí me hice entender, Mauricio? Sí, profe, sí. Muchas gracias. Entonces ahí la organizamos, ¿cierto? Los Listo. invito a que leamos otra, ya estamos muy sobre el tiempo, pero ha sido muy enriquecedor lo de los talleres y ustedes han preguntado bastante y eso ha hecho que lo que yo tenía previsto para hacerlo como en 1 hora y larguita haya sido de 2 horas, pero de eso se trata, pues. Bueno, invito a que hagan otra. Sofía, otra que quieras que leamos, que te haya dificultado, Profe, que la la quieras leer. 15. Listo. Esa tuve La complicaciones. fuerza es que la fuerza es el derecho de las bestias. Cicerón. Hay otro asunto en las inferencias que a uno le ayuda mucho y es saber en qué época la dijeron. ¿Quién era Cicerón? Cicerón era un romano, tengo entendido. Entonces estamos hablando de hace 4000 años, perdón, de hace 2000 años, ya en la época cristiana, ¿cierto? En Roma, ¿cierto? Por la época de Cristo, tal vez 200 años antes, ahí sí no ubico bien el año. Entonces, ¿qué dijo Cicerón? Y en que eso también ayuda mucho a que uno pueda. Pero entonces, la fuerza es el derecho de las bestias. Mauricio, alzaste la mano. Mauricio, ¿es la misma de ahorita, la mano levantada o la alzaste nuevamente? No, profe, qué pena, no la bajé. Ah, bueno, listo, entonces continúo. Entonces dice la número 15. ¿Qué hiciste, Sofía, ahí? ¿Cómo o no la hiciste? No, Te- profe, no la hice porque tuve como, o sea, como que me enredé. bueno, la voy No a la hice. explicar y vamos a leer otra más para que terminemos el ejercicio. Entonces dice 15, la fuerza es el derecho de las bestias. ¿Sí? Incluso aquí no voy a arrancar por el significado, voy a arrancar para que lo notemos, para que le quede claro a Elber o a Luis Fernando, no sé quién, Gilmer, no recuerdo quién dijo ahora, pero para todos entonces, que uno puede arrancar por el contexto, la aplicación o por la interpretación. Voy a arrancar a ver por dónde arranco. 15. La fuerza es el derecho de las bestias. Cicerón, ¿sí? Personaje de la Roma antigua, pone en evidencia, ¿sí? Que la violencia es el recurso que las personas que no piensan, que no tienen argumentos, usan frente a los demás cuando ya agotan dichos recursos. Es importante entonces destacar cómo las ideas, los argumentos siempre serán más valiosos que las vías de hecho. La fuerza significa entonces violencia, que no siempre puede estar presente. Ahí volví y le puse contexto. ¿Sí la notó Sofía? Sí, profe. Bueno, vamos a hacerle otra versión a esa misma, pero arrancando por el significado. A mí me gusta mucho arrancar por el significado porque me da pues como más orientación, pero hago la claridad, eso no es el esquema, la camisa de fuerza, es un esquema rígido, no. Así como, por ejemplo, una frase puede tener admiración o puede tener pregunta, lo importante es que conservemos la esencia. En este caso es conservar que tenga los tres elementos, que no quede como una simple opinión o como una simple interpretación, sino que tenga los tres elementos. Vamos a traer esa 15 nuevamente. La fuerza es el derecho de las bestias. El derecho, el arte, el derecho, la disciplina que desde la antigua Roma a ver, espérenme el derecho, la disciplina, la que desde Roma se cultiva y se formuló para la buena administración de las ciudades, la armonía entre los hombres y la formulación de las leyes, dice que debe de haber argumentos y hoy aplica cuando hay negociaciones, cuando hay conciliaciones. Por el contrario, la fuerza que tiene un carácter de vías de hecho, es decir, de violencia, es la que utilizan las personas que no razonan y que el autor nos dice que son bestias. ¿Sí? Entonces comencé ahí como con la aplicación, lo interpreté y di el significado de la fuerza, ¿cierto? La fuerza es cuando uno no da argumentos, ¿cierto? La violencia, ¿sí? ¿Queda clara entonces? Ahora, todas las inferencias no son iguales, por eso no vamos a dar aquí respuestas únicas, estamos ejercitando. Invito a una última oportunidad, ¿quién quiere? Alguien que no haya, Gilmer, por ejemplo. ¿Cuál frase quieres, Gilmer? Que trabajemos, o cuál nos quieres compartir.
Bueno, Edier, yo veo Profe, que no tienes los talleres, pero que los estás siguiendo. ¿Cuál frase quisiera que trabajáramos, Luis Fernando? Apenas antes de que Edier después de que, antes, a ver, Edier, prepara una frase más y démosle la oportunidad a Luis Fernando. Luis Fernando, ¿cuál quieres que profe, yo trabajemos? le iba a decir una frase, la 26, la última me resultó un poco complicado hacerla. Recuerda que si me iba a decir, bueno, Le voy a decir, profe, le voy a decir. complicada. Entonces dice, la corrección hace mucho, pero el estímulo hace más. El estímulo después de la censura es como si como el sol después de la lluvia. Gautier. Bien. Voy a hacer un esfuerzo por no arrancar por el significado, pues sino por la interpretación o por el contexto, ¿sí? Muy bien. Vamos a hacerla incluso con el tema de la formación y la educación física. Voy a tratar de hacerla ahí para que nos suene mucho mejor. El proceso enseñanza-aprendizaje requiere siempre, siempre del estímulo, el acompañamiento y la retroalimentación. Por eso es muy importante la corrección, pero es mucho más importante la forma como hagamos esa corrección y cómo se estimula. Gautier está diciendo que si se hace en lugar de corrección censura, es decir, calificativos, críticas mordaces, pasa como cuando llueve, escampa y el sol simplemente seca el pavimento y no pasa nada. Es decir, el objeto de enseñanza, el estudiante, queda como si no pasara nada. El significado de la corrección tiene que ver mucho con el estímulo, más no con la censura. Entonces, es muy importante dentro del proceso de acompañamiento esa corrección, siempre y cuando haya estímulo. Ahí me estaba enredando un poco, pero di los tres elementos. Luis Fernando, ¿sí se entendió? Sí, profesor. Vamos a mejorarla porque no quedé contento con lo que dije. Me estaba ahí, porque yo aquí no estoy copiando. Gautier habla de la corrección, del estímulo y de la censura. Son tres elementos que pueden alterar el proceso de enseñanza-aprendizaje, el proceso de acompañamiento de una persona hacia otra, de un tutor hacia un estudiante. Entonces, significa entonces que corregir es estimular, es dar mejoras en lugar de reprimendas. Por eso, hoy puede pasar que por mucho que un profesor sepa, acompañe, si se dedica a reprimir, a calificar, no es efectivo. Es algo como cuando llueve, sale el sol y no pasa nada. Es decir, el sol después de la lluvia. Uno pule después eso después de que lo escribe. ¿Me hice entender para todos? Luis y Sí, compañeros, profe. ¿yo qué hice? La palabra clave es la corrección, son tres palabras, corrección, estímulo y reprimenda, es censura. Entonces yo empecé a interpretar, venga, entonces eso se convierte en el proceso de enseñanza o en el proceso de acompañamiento o en el proceso de tutoría o en el proceso de asesoría. Entonces yo comienzo dando como la aplicación, ¿cierto? Hombre, si uno, por más que uno quiera acompañar, por ejemplo, yo me quedé ayer con Ramiro, y entonces yo a Ramiro, en vez de explicarle, me dedico a decirle, sí, pero es que lo que pasa es que ustedes, los estudiantes, les doy una reprimenda. O, no, Ramiro, yo no sé usted por qué está haciendo eso, y entonces empiezo a censurarlo. Pero después le digo, pero venga, pues yo le explico. No, hay que comenzar por dar la corrección mediante estímulo. Entonces, cuando yo digo, vea, es que usted no se equivocó, usted tiene una oportunidad de mejora. De hecho, lo estamos haciendo acá, ¿cierto? Por ejemplo, si yo, entonces esa es la aplicación, ¿sí? Este incluso aplica con lo que hacemos acá, ¿cierto? La reprimenda de yo decirles a todos que esas frases están malas y que se pongan cero todos, no. La censura, pues la reprimenda. El estímulo es decirle, no, venga, usted no se equivocó. Venga, Marcela, no me ponga punto 5, ponga punto 4, pero no está mala, ¿cierto? O sí, está muy bien, ese es el estímulo, ¿sí? Y es la explicación. Bueno, suficiente ilustración, ¿cierto? ¿Alguien quiere que leamos otra más o que expliquemos, sino para Pues, pasar? yo, Gilmer, la 18. la 18. El primer castigo del culpable es el que jamás será absuelto por su conciencia. Juvenal. ¿Qué puso usted, Gilmer? Léanos lo que desarrolló en ese punto. Profe, pues esa no la entendí bien, entonces no la hice. Bueno, ojo con esto. El tema no es que no las hagan y que entonces yo la lea porque no la hicieron, para que yo les diga, no.
El tema es, sería muy bueno, aunque Gilmer no la hiciste porque te dio dificultad. Es, vea, yo la hice así, entonces corrijámosla, pero bueno, la va a leer. O alguien tiene la 18, ¿cómo la hizo? Marcela, ¿hiciste la 18? No, esa no la tengo. Jeffer, la 18. No, profe. Elber, la 18. Profe, yo la hice, pero Ya la hice. simplemente di el marco conceptual más que todo. Bueno. Profe, yo tengo. No, Elber, léala por favor como la tiene y ahorita escuchamos cómo la tiene Luis Fernando. Elber. Yo creo que no la tengo ni terminada. El primer castigo Lea lo que tiene. El primer castigo del culpable es que jamás será absuelto por su conciencia. No sé Bueno, cómo aplicar. Bueno, algo más. Penal. El cargo de conciencia. La conciencia es nuestra facultad para que formalicemos nuestros propios pensamientos y criterios. Bien. Hay casi que hay un parafraseo, o sea, dijo la frase, pero lo mismo que dice la frase, pero la cambió a sus palabras, luego no es una inferencia. Luis Fernando. Sí, profe, ya le leo. Es la 18, ¿cierto? Sí, señor. El Dice, primer castigo del culpable es el que jamás será suelto por su conciencia. Sí, de esto puedo comprender que una persona que ha sido declarada culpable por X o Y delito nunca será redimido por ese acto mal que realizó. Eso es no tiene, pues es una opinión. ¿Esto? Profe, Hay que- hola, Sí, yo leo la mía. Pues sí sí, me parece. Juan Camilo, claro que sí. Participar es lo que necesitamos, que todos participemos. Bueno, el primer castigo del culpable es que jamás será suelto por su conciencia. Cuando un criminal paga su condena, éste la pagó físicamente, pero en su conciencia siempre tendrá esa carga que lo acompañará de por vida, no dejándolo descansar en paz. Esa es una aplicación, opinión suya y tiene mucho de contexto, aplicación, pero falta el significado y lo que quiso y la interpretación. ¿Eh? Bueno, vamos a hacerla completa. Hay problemas de energía en Turbo, ¿cierto? Es donde vive José Adonai, ¿cierto? Pues bueno, ya puso ahí en el chat. Cristian. Vamos a ver cómo nos va a ver. Léala. Ese es muchachos. Dice, cuando hacemos algo malo antes que otros nos castiguen, nuestra reprimenda es la culpa, nuestro remordimiento interno. Ahí fue, profe. Bueno, Ya. esa es lo mismo, una opinión, una contextualización, aplicación. Mauricio, ¿quién más activó? Mauricio, ¿cierto? ¿Quién iba a hablar? Mauricio. Yo quiero decir la mía. La absolución, el ser libres de consecuencias de comportamientos no adecuados, nos permitirán obtener tranquilidad, pero esta solo llegará si nuestros buenos actos la respaldan. Una conciencia tranquila nos dará libertad. Hay ahí lo mismo del otro, ¿sabes? Tenés interpretación y tenés significado. Perdón, tenés interpretación y contextualización. Falta lo que quiere decir el autor. Esa sería la interpretación. O sea, está revueltica. Voy a hacerla, Mauricio, para que la complementes. O sea, Mauricio, ¿qué pasa en el tema de las tuyas? Que me imagino que todas las vas a tener así, entonces vas a corregirlas todas antes de calificártelas y te calificaste, autoevaluás, que es lo que vamos a hacer todos. Es que arrancás, pero no diferencias bien como los elementos que tiene una inferencia. Entonces, apenas empeces a diferenciarlos, vas a darle más fuerza a tus inferencias y va a ser mejor tu producción, tanto a nivel de interpretar textos, pues de la inferencia del texto, como de la argumentación a la hora de escribir. Pero me parece que arrancas bien, pues en el sentido que tenés cómo ubicar la frase. Y para todos, el tema es, me enredé, pero mire lo que hice. Eso es lo que estamos evaluando acá, autoevaluando. Entonces, vamos a leer esa. El primer castigo del culpable es que jamás será absuelto por su conciencia. Juvenal. Vamos a arrancar por lo que más escuché aquí, que fueron interpretaciones. Entonces, el primer castigo. Entonces, cuando un ciudadano comete un delito, es castigado por la ley y es declarado culpable o inocente. Pero, de acuerdo con lo que nos dice Juvenal, la categoría de culpable
o inocente está en la conciencia, en el interior de las personas, de acuerdo a los valores que tenga o de acuerdo a sus valores. Por ello, entonces, es más importante la absolución de que cada quien se dé, es decir, tener la conciencia tranquila, que la absolución o no de la ley de los hombres, independiente de que se pague o no una condena. Esa es la inferencia que hago yo. Ahora, ahí dije el significado, me faltó el significado, ¿cierto? A enfatizar más, entonces yo lo voy a complementar. La ley es el conjunto de normas que para castigar o premiar ha diseñado el sistema que ha diseñado el hombre, ha diseñado la sociedad. Listo. Lo pondría por ahí en otra parte el significado, pero dice el contexto y la aplicación. ¿Me dice entender, Mauricio? Y compañeros. ¿Sí? Bueno, me hice entender que cuando de pronto ninguno me conteste es porque yo puedo ser el que tiene la dificultad pues del sonido. ¿Sí me hice entender? Sí, señor. Sí, profe, sí. Entonces, ¿qué vamos a hacer con este ejercicio? Vamos cada uno. Yo les voy a decir desde ya lo siguiente. Ayer me preguntaban, entonces en Semana Santa va a haber asesorías. No, porque no vamos a trabajar en la universidad. Entonces, asimismo, los talleres son 3 días después de realizada la actividad. Entonces nos daría el miércoles pero los vamos a poner para el lunes de Pascua, para que ustedes trabajen en Semana Santa si bien lo quieren, pero que cumplamos, que no vamos a tener encuentros y que bueno, que no va a ser pues como, entonces no voy a recibir trabajos en Semana Santa, pues si lo quieren subir antes, lo suben, ¿sí? Pero entonces va a ser para ese lunes. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar nuevamente las frases y con lo que acabamos de hablar, que me pareció muy rica la discusión, y les repito, yo pensé que terminaba para las 8:30, 8:20, los 2 ejercicios, y resulta que invertimos más tiempo porque hubo participación, lo cual no me disgusta, me parece antes excelente, y según veo, todos hablamos. Entonces, como todos hablamos, fue rica la discusión y la discusión dio para que pudiéramos aprender. Entonces, ¿qué vamos a hacer con este ejercicio de inferencias? Cada una de las inferencias, cada frase vale .19 como está acá en la pantalla. Entonces, vamos a revisar muy bien, a complementar, eso también es aprender. Y apenas lo tengamos ya listo, porque percibo que no todos lo tenían totalmente listo, no lo calificamos y mandamos una nota, ¿cierto? Vamos a mandar la nota autoevaluado. Recuerden que lo importante es hacer las correcciones. ¿Es claro, Mauricio? Que tienes activado el micrófono abierto. Profe, o sea que esto y lo de Sí. las oraciones sería para entregarlo el lunes 5 de abril. Voy a verificar para no equivocarme. Creo que sí. Pues sí. A ver. Espéreme. ¿Dónde está? ¿Dónde están los 2 talleres de hoy? No los veo. Sí, pongámoslo. Aquí hay que ponerlo. Mire, no lo había puesto aquí como tarea. Yo digo que sí, que el lunes de Pascua, para que no se les junte con las clases perdón, para que arranquemos y no se junte, ¿sí? Sí, entonces lo voy a poner acá. Entonces vamos a colocar un ensayo, el ensayo con mejoras y los talleres. Entonces, un ensayo con mejoras sin autoevaluación y talleres, oraciones e inferencias. Entonces, Marcela, ¿ves lo que estoy haciendo acá para precisar con tu pregunta lo que... Y entonces en este momento Sí, sí quiero se como que ve. se enteren y que digan, venga, vea, eso queda muy junto. No, no lo estoy poniendo que lo entreguen este miércoles, sino los dos, el ensayo con mejoras que vamos a dejar hoy y este talleres en Pascua, ¿cierto? No vamos a colocar nada en Semana Santa, que no tengan que entregar nada en Semana Santa. ¿Listo? No haya que entregar en Semana Santa. Listo. Marcela, ahí está y al final de la jornada de hoy vamos a reiterar esta información. Entonces, gracias. Entonces, estos talleres los vamos a subir ya corregidos, autoevaluados
sobre todo por el diferencias pues que requiere trabajo y que si concluyamos con el aprendizaje, lo vamos a dejar para el lunes. Una vez terminó, es decir, después del domingo de resurrección, lunes usted madruga a poner sus talleres. Lo vamos a dar plazo ese lunes hasta las 23:59. Ahora, ese lunes va a coincidir también otro trabajo que es la versión del ensayo mejorada, pero pues mire que tenemos toda esta semana. O sea, no vamos a entregar trabajos, no vamos a hacer, pero ustedes van a distribuir al menos el lunes, martes y miércoles, que son días hábiles, no son festivos, para que trabajen. Ya cada uno mira, o si lo hace jueves, viernes, pero entonces que, ¿sí? ¿Me hice entender, Marcela? Sí, profe. Bueno, listo. Perfecto. Tenemos las 9:10 casi, como les digo, nos pasamos de tiempo, porque bueno, fue muy rica la discusión. Comentarios sobre esta actividad de los talleres, para que vamos, y yo tenía pendiente otro tema, pero podemos partir aquí y ahorita hacerle con toda en la segunda parte de la clase, para que paremos. Pero antes quiero que demos las conclusiones, apreciaciones sobre el ejercicio, no solamente sobre los contenidos o sobre cuántas hice, cuántas, sino qué significó, qué aprendí. ¿Cómo fue? ¿Fue fácil? ¿Fue difícil? Quiero que ahí incluso intervenga Edier y Dayana, que tiene dificultades, pero que digan, no, vea, esto me está sirviendo porque me está animando, o esto ya me da como avance, ¿bien? Comencemos por Edier. ¿Qué te llevas de la clase, de este pedazo de clase, esta fracción de Profe, la clase del día de hoy? profe, no, la verdad me ha parecido muy enriquecedora la clase suya. Siento que usted es una persona que se preocupa por expresarse bien y lo que vaya a hacer, lo que diga se entienda. Y la verdad le he venido entendiendo su clase y lo que usted quiere para nosotros. Y por otro lado, algún compañero que iba en apartado para yo ir allá y que me ayude a organizarme o a actualizarme de lo que estoy atrasado. Bien, demos esa solicitud para que a través del WhatsApp, en la segunda parte de la clase, lo hagamos, en el chat del grupo lo pongamos. Bien, bien. Se llama Bueno, Plan profe. Padrino. Sí, Bien. profe. Bueno. Edier, entonces, motivado. Otra cosa que te faltó decir, a mí ante todo yo vine fue a motivar, no a desmotivar, a motivar. Mi propósito es que ustedes hablen bien, que ustedes el contexto comunicativo del aula, del educador físico, del entrenador, sea un contexto que se entienda y que se escriba bien, se comunica bien y se interprete bien, como vamos a ver más adelante. Muchas gracias, Edier. ¿Quién, Profe. quién más quiere? Y bueno, y ánimo pues con las actividades, hombre, Edier. ¿Quién más quiere participar? ¿Qué nos llevamos de esta primera parte de la clase? ¿Qué significó esta actividad? Para algunos es nuevo hacer autoevaluaciones, pues ¿qué significa? José, José o José. Profe, los que realizaron la autoevaluación de las oraciones, ¿tienen que esperar el lunes o lo pueden subir hoy mismo? No, es hasta, no es ese día, es hasta. Si quiere lo pone hoy o lo pone Listo. mañana, pues. O sea, yo digo hasta, pero si usted El quiere en tiempo Semana límite. Santa subirlo, es lo que estoy diciendo, es, vea, soy claro, no les estoy exigiendo que en Semana Santa tengan que subirlo. Por eso puse hasta, ¿cierto? Sí, señor, gracias. Pero tu opinión, José, sobre la clase, ¿qué te llevas? ¿Qué te aportó? ¿Qué no te aportó? Pues, ¿qué sentís que no? ¿Qué te gustó? ¿Qué no te gustó? ¿Qué significa la actividad? Hagámosle el balance a la actividad para todos. Me gustaría hablarlo personalmente como está el final de la jornada. Sí, bueno, una retroalimentación más personal, con mucho gusto. Cuando yo me quede al final, me cuentas. ¿Nada para compartir con los compañeros? Negativo, nada. Bueno, muy bien. ¿Alguien más que quiera cerrar esta parte de la clase para que nos vamos a descanso? ¿Qué significa la clase? ¿Qué significa esta actividad? Evaluemos la actividad de la autoevaluación porque vamos a hacer muchas más autoevaluaciones. Bueno, no hay opinión. Bueno, respeto que no haya opinión. 9:13, pongámosle 9:15. Volvamos a las 9:30, ¿sí? 9:30, 9:30, 9:35, diría yo, para que retomemos la clase. ¿Qué vamos a retomar en la segunda parte de la clase? Vamos a mirar la agenda, consultemos la agenda. Vamos a hacer relaciones textuales, un tema que voy a explicar y voy a dejar en unos talleres
Entonces, para que estemos atentos, quien quiera explorar los talleres, de una vez mira que es de ícticos y conectores, para cuando yo lo explique, pues podamos ubicarnos. Y vamos a realizar el foro sincrónico sobre asuntos y cuestiones. Es decir, vi los videos, tengo ya unos conceptos, entonces quiero que todos discutamos, participemos, hablemos qué aportaron esos videos, cómo aplican. Y voy a explicar el tema de informes de lectura y a asignar una tarea sobre informes de lectura, y vamos a hablar de los puntos del trabajo parcial para que empecemos a prepararlo y que el próximo fin de semana, concretamente el 11 de abril, que es domingo, presentemos nuestro trabajo parcial. Entonces es lo de la segunda parte. Inicialmente era hasta aquí, pero entonces ya por la participación nos queda 2, 3, 4 y 5. Lo podemos hacer en la segunda parte. Entonces nos vemos. 9:30 nos vemos nuevamente. Bueno, hagamos hoy por el trabajo que hicimos 9:40, para que sean no 15 minutos, sino 20 minutos. Perdón, 25 minutos. 9:40 nos vemos nuevamente. ¿Listo? Bueno, nos vemos en un momentico. Voy a dejar de grabar esta primera parte. Muy bien.